El Islam es una gran ruta comercial por la que vienen ideas, formas, modos de entender la vida, un orden después de un caos y no al revés, porque la gente entiende que es el Islam el que lleva la guerra y es el Islam el que surge después de la guerra, porque el norte, la actual Asturias, Cantabria, País Vasco, jamás formaron parte real, cultural, institucional del mundo visigodo. Tú en tu subconsciente piensas, han entrado millones y millones de personas, han llegado hasta Asturias, han arrasado todo y de repente después, 8 siglos después, les echan a todos y ya se queda toda una España limpia de árabes, ¿no? No sé si sabéis la fecha, que para mí es emblemática, de cuando la palabra reconquista entra en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en el 1939. Todo el puzzle ideológico español necesita que en el 711 hubiera una conquista, porque si no, después dice, entonces ¿a quién echamos? Pues amigo, echamos a los que llevamos echando toda la historia en este país, a los que son diferentes. Pues te iba a decir, alguien podría decir, mira, los estatutos de sangre y la expulsión de los moriscos garantizó la limpieza de sangre y eso es lo que hizo la unidad nacional y eso es lo que hizo que la reconquista formara la identidad española. Justo esos dos puntos que son clave. Es decir, no hay moros contra cristianos. Hay unos reinos con otros en plenas alianzas. No hay una religión que se impone sobre otra religión. Lo que hay es un mundo subdesarrollado en el norte que está ávido del desarrollo del sur. Pero ¿realmente existió Pelayo? ¿Realmente existió esta batalla? ¿Qué sabemos de esta batalla? Si hubo un Pelayo en el año 719, era un druida, por decirlo en términos reconocibles por los libros y los tebeos de Asterix. Ni era cristiano, ni estaba latinizado. Surgimiento de la ultraderecha que está creciendo, que se está apoyando también en argumentos de la reconquista, de vamos a volver a Charles, nos están conquistando de nuevo, tenemos que volver a reconquistar. ¿Qué follón había? Primera República, Segunda República. ¿Y a dónde te lleva ese follón? A la claridad expositiva del orden de Franco. Franco puso orden. La convivencia de las tres culturas o las tres religiones, judío-cristiana e islámica en Al-Ándalus, ¿era realmente una convivencia o era realmente ciudadanos de segunda, judíos y cristianos, y los musulmanes o árabes siendo los que tenían la mano dominante? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Última Medina. Hoy, Mendali, estamos ya en Ramadán. Tenemos un poco la boca seca. De hecho, te voy a contar una anécdota graciosa. Pues tienes ahí un poco de agua si quieres. Tenía un vaso, digo, voy a pedir un vaso para el invitado y te había traído un vaso y digo, no, trae 2 vasos más. Claro, se me había olvidado que estamos en Ramadán. Pues yo la verdad estoy bastante bien. ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Sí, la verdad, todavía no tengo ni hambre ni sed. Yo es que soy de bajo consumo, que es lo bueno. Tampoco. Oye, llevamos esperando este episodio mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos detrás de este episodio, más o menos, para que la gente sepa? Justo os lo he dicho al invitado, que, bueno, para no destriparlo. Actuamos como que no está aquí, ¿sabes? Con el profesor Ahmed Gaddour, al final dijo, tienes que traer a fulano, que él es de la escuela fulana, es que no quiero decirlo, que si no vais a saber quién es. Él es de la escuela fulana y están haciendo teorías muy, muy interesantes que os puede valer para vuestro podcast. Y dije, pues oye, vamos a intentarlo, nos pusimos en contacto, la verdad que ha sido alguien súper facilitador, muy cercano. Ha venido desde lejos. Desde lejos, gracias a los medineros y las medineras, hemos podido traerle desde lejos. Bueno, yo creo que ya pasamos con la presentación, ¿no? A la presentación, venga, presenta quién es el invitado de hoy. Está con nosotros el autor de este libro de aquí. Probablemente muchos lo conoceréis cuando fuimos árabes. Bueno, tiene otros libros, La angustia de Abraham, tiene también la historia del Andalus. Con nosotros Emilio González Ferrín, arabista, profesor de la Universidad de Sevilla. Así que la pregunta es la que le hacemos a todos los invitados. Bueno, primero, bienvenido. Y la segunda es si echas de menos Egipto. Pues sí, hola, muy buenas tardes. Encantado de conocer al Medina el Gira, que para mí es un concepto precioso. O sea que encantado de estar aquí con vosotros. Y sí, echo de menos Egipto probablemente todos los días, ¿no? Porque para mí fue una época más que un lugar. Entonces, siempre se sabe que lo que se echa de menos son los tiempos, no los espacios. Y yo ese Egipto en el que me hice un ser humano intelectual, personal,
anímica, amorosa, espiritualmente, pues siempre va a estar ahí con un poquito de nostalgia, ¿no? Completamente. Y eso, obviamente, no se nota para nada en este libro de aquí, donde habla... Fíjate, yo nunca he estado en Egipto. De hecho, ayer estaba hablando con mi hermana, estoy diciendo, es que no sé si me apetece ir mucho a Egipto, es muy caótico y tal. Yo lo estaba leyendo y estoy diciendo, oye, tengo que ir a ese país. O sea, no sé dónde está este país, pero tengo que ir. Pero como dice en el libro, probablemente el Egipto que él vivió... no creo que sea el mismo ya. Etapas vuelves y ya no es el mismo Egipto. Lo que pasa es que como he estado volviendo siempre, en vez de caótico ya sé que es cairótico, entonces va a estar cambiando permanentemente. Ese caos cairótico siempre se readapta, ¿no? Yo escribí una novela ambientada en Egipto, Las bicicletas no son para el Cairo, en el cual hablaba que por mucho tiempo que tú pasas en Egipto nunca formas parte de él. Eres como una mosca atrapada en una miel, ¿no? Tú quieres formar parte de aquello, pero lo único que estás es pegado, ¿no? Entonces yo cada vez que he vuelto me he vuelto a sentir Jahuaca, me he vuelto a sentir guiri, me he vuelto a sentir extranjero, entonces es volver a sentirse joven, ¿no? Esto es lo que dicen los egipcios a los guiris, si no me equivoco. Eso sería como en Marruecos, ¿cómo les decimos? No sé, ¿cómo se le dice? A los guiris, ¿cómo les decimos en Marruecos? El guer. Nasara, bueno, sí, en Sara, sí, también. Sí, pero vulgarmente es más Lipujer, yo creo, ¿no? Vulgarmente no sé. No, vulgarmente creo que le dicen, depende de la zona, por ejemplo, en el norte de Marruecos le dicen Borja. A la gente de fuera. ¿No es Gauri o algo así? ¿O me estoy equivocando? Es plural de... Sé que luego en Rifeñan tienen Iromiyin, ¿no? Algo así. Iromiyin. Pero Iromiyin es mucho más sexy, eso es de los romanos, eso tiene su punto, ¿eh? O sea, es que literalmente viene de eso, o sea, ha sido muy avispado. Emilio, el episodio de hoy tenemos muchísimas ganas. De hecho, hicimos un episodio hace poco con un compañero nuestro que tiene una plataforma que se llama Imperios de Arena. Y ese episodio, pues hablamos muy brevemente del tema del Andalus, etcétera, y hizo una breve mención. Pero tuvimos muchísima audiencia hablando de ello, también ambas partes. Ya sabes que existe esa batalla de asturianistas versus ¿sí? andalucistas. No tenía ni idea. Somos hijos de Asturias, etcétera. Entonces tenemos muchas ganas de este episodio porque sí que hay... diría que hay como mucha confrontación en esa parte de cómo entender la historia de Al-Ándalus, pero claro, esa historia se ha ido perpetrando generación en generación. Nosotros también la hemos estudiado como se estudia ahora, que ahora hablaremos, ¿no? De una conquista a la que llega mucha gente, luego una posterior expulsión, etcétera. Pero claro, eso se ve en los comentarios en los que a veces ponemos algunas cosas de este tipo, de Al-Ándalus, y ponemos una versión diferente y enseguida es el caos, ¿no? Son los vídeos que más la gente reproduce porque, bueno, todo aquello que es diferente o genera polémica siempre pues se viraliza, ¿no? Un poco. Con respecto a esto, para ir dando pie a la entrada del podcast, he leído tu novela, voy a decir dos cosas, una buena y una mala. Una mala. ¿Novela? Bueno, tu novela, no, perdón, tu libro, cuando fuimos árabes. No, bueno, es que... tienes una novela también. Sí, no, es que mis críticos dicen que mis mejores novelas son los ensayos. Porque luego las otras novelas, que son las de verdad, ya no tienen... Completamente. Voy a decir una cosa buena y una cosa mala. Bueno, una cosa mala es que obviamente no estoy de acuerdo con alguna de tus postulaciones, y una buena es que me encanta cómo escribes. Porque yo lo estoy leyendo y, por ejemplo, el de Cuando fuimos a grabar es un libro que se hace muy fácil de escribir. Y yo solo lo recomiendo si alguien ha leído otras obras, porque entiendes cómo está pensando ahí Emilio González Ferrín. Te metes un poco en tu mente, vas diciendo cuál es tu viaje, oye, tomo esto de aquí, entiendo esto de aquí, este viaje, conozco a fulano, conozco a mengano. Entonces creo que se entiende muy bien cuál es la mente de Emilio González Ferrín y por qué llega a sus conclusiones. Y creo que uno de los propósitos de Cuando fuimos árabes era ese. Entonces, me gusta cómo escribes porque eres alguien que, yo te lo estaba diciendo antes, que tienes casi como ese rechazo hacia lo académico, ¿no? Fulano es un cretino. Y obviamente estás entre eso y luego estás citando a lo mejor una obra, estás citando una revista ultra popular en Occidente y sí, fulano era un cretino. Y fulano venía súper desaliñado a darnos clase. Entonces a mí me encanta mucho cómo escribes porque se hace muy, muy llevadero y se hace muy interesante porque da la sensación de que eres alguien muy real. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Quiero pensar que es verdad. Entonces yo quiero preguntarte, vamos a volver al pasado, unos pocos años, no muchos, y es el 711. ¿Qué ocurre ahí? 711. Clic, ¿qué es lo que ocurre? Porque tenemos muchas historias, muchas teorías de qué es lo que ocurre el 711. Yo quiero decir, o quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que ocurre justo exactamente ese año? Pues en ese año exactamente no sabemos lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es lo que no ocurrió el año anterior. Y es que en la lógica de afianzamiento de poder de los reyes visigodos, un señor llamado Rodrigo no consiguió cerrar el círculo del centro de la península ibérica, que era lo que gobernaba. Desaparece de las crónicas. Si uno entra hasta en Wikipedia, no hay que entrar en textos especializados, se sabe que en la península ibérica hay otros dos
reyes más después, por lo tanto hay una continuidad del reino visigótico, pero no hay un cierre, digamos, de lo que en Marruecos se entendería como el sentido del reconocimiento de un soberano. Y a partir de ahí no tenemos ni idea de lo que ocurre, pero sí hay un cierto caos institucional. Muy probablemente las ciudades se blindan, muy probablemente es muy difícil viajar de un sitio a otro, y volvemos a asomarnos a lo que pudo ocurrir en torno al 777, cuando Carlomagno intenta invadir la península ibérica y algo reacciona desde el sur. Ese algo todavía no reacciona en árabe, todavía no reacciona en términos de una centralidad ni de unos nombres, como aparecerán muchísimo después en las crónicas árabes, pero sí hay una nueva vertebración de la península ibérica. Entonces, ¿qué había ocurrido antes? Pero no el día antes, el año antes, 710 o el siglo antes, sino a lo largo de toda la historia. Pues que permanentemente, por la cercanía del estrecho, había entrado gente del norte de África y había ido al norte de África gente de Hispania. Por lo tanto, lo que pasó en el 711 era que continuó el flujo migratorio desde el sur. Y entre esas campañas de orientalización que estaban viniendo religiones con todas sus formas heréticas, cristianismo, judaísmo, se empezó a abrir camino una religión nueva que todavía no sabía que lo era. ¿Cómo avanza? O sea, ya sabemos qué ocurre en lo que es el 711, pero ¿cómo avanza la historia desde ahí? Desde tu perspectiva. ¿La historia de España o la historia del Islam? La historia de la península ibérica. La historia de la península ibérica avanza. Nosotros la historia la tenemos que relatar según las crónicas que tenemos de la época. Nosotros no podemos acudir a lo que se está escribiendo hoy sobre lo que ocurrió entonces. Pero hay una serie de crónicas que avisan de algo que pudo pasar entonces. Tenemos como si fuera una historia guadianeante, que de pronto sale a la luz un poquito de agua, luego sale otra vez. Hay un momento en que parece que en torno al 750-760 hay una cantidad de herejías judeocristianas en la península ibérica que es muy difícil distinguir a lo que es un judío, lo que es un cristiano, pero parece que empieza a haber algo intermedias, ¿no? A mí me gusta la idea del surgimiento del Islam precisamente porque todavía no sabe llamarse como eso. Esto es como la gente que dice, no, pues Jesús, el fundador del cristianismo, no. Ah, bueno, entonces fue Pablo, no. Pablo todavía es un buen judío, pero desde el después, en esa narración retrospectiva que yo siempre digo en mis libros, se codifica como si estuviera todo acabado. Al Islam todavía le queda un poquito por avanzar, pero hay un momento que yo en el libro lo cito, y es que tenemos una crónica de un señor en la Córdoba del año 858, un señor llamado Eulogio, que es sacerdote, que no quiere consagrar en árabe, que no entiende por qué tiene que consagrar en árabe. Por lo tanto, se está arabizando la península ibérica. El Islam es una gran ruta comercial por la que vienen ideas, formas, modos de entender la vida, un orden después de un caos y no al revés, porque la gente entiende que es el Islam el que lleva la guerra y es el Islam el que surge después de la guerra. Yo creo en una pax islámica del Mediterráneo y no como la teoría clásica de Henri Pirenne que dice que se cargó la pax romana. Y en el 858 un cura al cual le están obligando a rezar en árabe dice que él va a seguir como siempre en latín y que no entiende por qué en la península ibérica a la gente le está dando por el árabe. Simultáneamente, en esa época, hay crónicas de batallas en el norte, porque el norte, la actual Asturias, Cantabria, País Vasco, jamás formaron parte real, cultural, institucional del mundo visigodo, y hay batallas en el norte, y las batallas en el norte, en el 858, aparece por primera vez el término Rex Hispaniae, el rey de España, y es la persona que está mandando desde Córdoba en el 850. Mucho después se la conocerá como un emir, pero entonces él no se está llamando emir. Por lo tanto, la historia es mucho más interesante por la cantidad de preguntas que te hacen desordenar el castillo de naipes que tenemos sobre la mesa sobre lo que es la historia de España, del Mediterráneo, del Islam, etc. Yo tengo una duda, perdona. Nosotros cuando estudiamos esto en clase, en el instituto, te lo cuentan como en el 711 hay una invasión musulmana, nunca se dice la cifra, de hecho hasta hace poco que me empecé a interesar, pues a lo mejor tú en tu subconsciente piensas, han entrado millones y millones de personas, han llegado hasta Asturias, han arrasado todo y de repente después, 8 siglos después, les echan a todos y ya se queda toda una España limpia de árabes, ¿no? Y es como un poco como que te lo cuentan, no lo especifican tanto. ¿Qué es realmente, cuántas personas realmente llegan? ¿Por qué llegan a la península? Porque es una duda que a mí siempre me había generado en su momento, ¿no? De repente pensar que en el 711
hay una invasión como tal, a que luego después leer tu libro, por ejemplo, o otros libros parecidos con este tipo de pensamiento y decir, vale, que esto es otra historia totalmente diferente. Claro, es que a mí me pasa mucho que yo cuento, no pasó nada en el 711 que no pasara en el 710. Pero la gente me dice, entonces, ¿cuándo vinieron los árabes? Y digo, no lo has entendido, están llegando permanentemente. Porque lo árabe es el momento en que se empieza a acuñar moneda en el peso específico de árabe de todo el Mediterráneo. Se acuñará moneda en árabe, incluido en Inglaterra. No sé si conocéis mi diatriba sobre las monedas. Resulta que una moneda en árabe, en oro, de la península ibérica, demuestra la invasión de la península ibérica, pero una moneda de oro acuñada en Inglaterra, en árabe, es una moneda falsa, porque los musulmanes no invadieron Inglaterra. Es decir, esto filosóficamente es como si una tarta se derrumba completamente, porque el mismo argumento que utilizas para una invasión resulta que el otro no existe porque entonces no la invadieron. No, vamos a ir a pruebas concretas. Aquí no entró nadie en el 711 con unas naves determinadas que no hubieran entrado en el 710. La gente en el norte de Marruecos rezaba, hablaba y tenía unas costumbres exactamente iguales que en la península ibérica. Lo que pasa es que la gente ya viste al norte, es decir, a la península ibérica, como si fuéramos todos asturianos y con un ordenador todos prácticamente, y abajo todos con el té y con el manto azul de los tuareg. Pero esa no es la realidad. La realidad es que Marruecos actual, España actual y Portugal también formaban parte de un mismo mundo cultural romano, ya tardío, ya bizantino. Por cierto, todo el Levante aún era bizantino, no tenía nada que ver con el mundo visigodo, y esa yuxtaposición cultural, lingüística, religiosa es la que va a explicar que durante mucho tiempo todavía no sabes lo que puede ser el Islam, todavía no sabes si eso puede ser autóctono o no, pero lo que sí sabemos es que con el tiempo, mucho después, la gente rechazó aquella época. Entonces, cuando se acuña el concepto de reconquista, un término muy tardío, de hecho, se utiliza en el siglo XIX y se acuña, no sé si sabéis la fecha, que para mí es emblemática, de cuando la palabra reconquista entra en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en el 1939. Fijaos lo que significa esa fecha, ¿no? Bien, pues entonces estamos ideologizando la historia. Entonces, como la base de la naturalidad española es ser cristiano, y si somos cristianos es porque le quitamos la tierra a los del sur, y los del sur eran moros, aquí hubo una invasión mora, porque luego hubo una reconquista. Entonces, todo el puzzle ideológico español necesita que en el 711 hubiera una conquista, porque si no, después dice, entonces ¿a quién echamos? Pues amigo, echamos a los que llevamos echando toda la historia en este país, a los que son diferentes a la mayoría. Yo quiero preguntarte sobre esa mitificación porque a mí me parece muy curioso. Alguien podría decir, vale, no teníamos el término de la reconquista. Alguien de un determinado ideario político y religioso diría, vale, no tenemos el término de la reconquista tal y como se entiende ahora, pero sí que había ciertos términos muy parecidos justo en el momento en el que aquellos reinos cristianos estaban devolviendo la cristiandad a esos territorios que un día habían sido cristianos y ahora pues se habían islamizado o se habían arabizado, o sea el término que sea. ¿Qué respondería a ese tipo de objeción? Pues que yo me situaría en un año en concreto, que es la disolución del califato de Córdoba, 1031. En torno a esa fecha, yo no creo en la historia evenemencial que dicen los franceses de la palabra événement, que es acontecimiento. La historia de nombres propios, héroes, villanos y fechas, yo creo que eso vale para un cómic. Pero la historia es mucho más orgánica, es mucho más longue durée, que diría la escuela contraria del mundo francés, ¿no? Pero hay un momento en que uno percibe que la naturalidad de la península ibérica es a veces disgregación, a veces centralismo. Y el gran centralismo de la tardoantigüedad en la península ibérica, ya metidos en el pre-medievo, es el califato de Córdoba. Y el califato de Córdoba se viene abajo en 1031. Y unos años antes ha surgido el reino de Sevilla, 1023, contra el propio califato, porque no soporta deberle pleitesía a unas dinastías que están viniendo del norte de África. Por lo tanto, hay una rivalidad permanente como buenos vecinos, que es todos los vecinos, toda la vida y toda la historia han tenido rivalidad. Pero es que después de 1031, Castilla se crea como reino. Ojo, después del reino de Sevilla. Pero es que se desgaja después Portugal de León. Es decir, o todos moros o todos cristianos.
dicho en términos reales. O toda la península ibérica se convierte en taifas, o toda la península ibérica se constituye en reinos diferentes, descentralizados. Sin embargo, lo que se explica después es que todo eso se debe a una presión desde el norte. No hay ninguna presión desde el norte. Hay unas alianzas entre unos y otros. 2 siglos y medio después, cuando conquiste Sevilla el reino de Castilla, fíjate, un reino más joven, sin embargo tiene más fuerza y acaba con Sevilla. El aliado es el reino de Granada, que son musulmanes. Y cuando Jaime I el Conquistador, insisto, el Conquistador nunca se llamó a sí mismo el Reconquistador, ¿de acuerdo? Él todavía no había visto el nodo de 1939 para tener que decir, oye, que yo era un reconquistador. No, no eres un conquistador. Y está buscando la salida al mar. Aragón es esencial para comprender la historia del Mediterráneo de la península ibérica. Y cuando están bajando, lo primero que tienen es Granada. Y Castilla crea el reino de los Manuel, el entorno de los Manuel, el actual triángulo entre Albacete, Alicante, etcétera, para proteger el reino de Granada. Es decir, no hay moros contra cristianos. Hay unos reinos con otros en plenas alianzas. En el año 1085, cuando entra Castilla, entra León en el reino de Toledo, no es una batalla. Es simplemente hay una mejora de impuestos, ha habido un cerco a Toledo y cuando se entra se descubre que Toledo, el Toledo árabe cristiano, judío y musulmán, eso es Nueva York. Volverá a pasar cuando tomen Sevilla, ¿eh? Es decir, no es un pueblo desarrollado echando un mundo subdesarrollado. Es un pueblo ávido de desarrollo, ávido de dinero, ávido, lo que ha sido toda la historia de la humanidad, o la lucha por el comercio. Toledo demuestra al norte que en el sur hay muchas más riquezas, que en el sur, ese sur andalusí, e insisto en que los cristianos están yendo a misa en árabe en Toledo. Por las calles están haciendo azafeas, por las calles están haciendo astrolabios, por las calles hay observatorios. Y dice, pero nosotros, ¿en qué estamos? ¿En qué siglo estamos? No hay una religión que se impone sobre otra religión. Lo que hay es un mundo subdesarrollado en el norte que está ávido del desarrollo del sur. ¿Y crees? Uy, bueno, si quieres. No, yo iba a preguntarte sobre la parte del norte. Hay una parte muy importante que es donde surge el mito fundacional, ¿no? La parte en la que llegan a Asturias y hay una batalla, que es la batalla de Covadonga, y aparece Pelayo. ¿Realmente existió don Pelayo? ¿Qué sabemos sobre esta batalla? Que al final es una de las partes más importantes de lo que te cuentan como historia de Reconquista, ¿no? Empieza en un punto en el que de repente empiezan a conquistar hacia abajo, que es una campaña que dura 800 años, y de repente pues echan a todo el mundo. ¿Pero realmente existió Pelayo? ¿Realmente existió esta batalla? ¿Qué sabemos de esta batalla? Todo lo que venga en las crónicas asturianas, todo lo que venga en las crónicas árabes, es al menos 100 o 200 años después de lo que se nos dice que ocurrió en el 711. Por lo tanto, hay que tenerlo con cautela. Yo cuando le explico a colegas que son historiadores de la antigüedad que en la historia medieval de España, para trabajar lo que ocurrió cada año desde el 711, se están utilizando crónicas árabes que se escribieron a partir del 950, se echan las manos a la cabeza, porque es imposible que eso pueda ser tomado como una fuente directa. Pelayo aparece en las fuentes indirectas. Hay un personaje, Pelay, que en las crónicas árabes pues es un señor del norte, pero que ese señor represente el mundo cristiano frente al Islam que está al sur es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Eso lo demuestran muy bien 2 colegas historiadores medievales en un libro llamado, fíjate, un libro de los años 60. Todavía ni siquiera habíamos entrado alguno de nosotros a tener algún tipo de ataque intelectual a lo ya establecido. El libro se llama Los orígenes sociales de la Reconquista y plantean que cómo va a ser la esencia hispana basada en 2 elementos, el latín y el cristianismo, originario de Asturias, que es la única zona de la península ibérica que ni estaba latinizada ni estaba cristianizada. Si hubo un Pelayo en el año 719, era un druida, por decirlo en términos reconocibles por los libros y los tebeos de Astérix. Ni era cristiano, ni estaba latinizado. Por lo tanto, el mito fundacional que del norte viene al sur, eso es un motor que va a utilizar el Reino de León para hacer una llamada ideológica. Hay que tener en cuenta que aunque no se emplee la palabra reconquista, sí hay un sentido de la reconquista. Es decir, en el año 1002 muere un personaje fundamental para comprender la historia de España, aunque no se le haya dado la importancia posterior que se le ha querido dar, ¿no? O que se le debería dar, que es Almanzor.
Al-Mansur es un soberano ilegítimo porque no es el califa y su fuerza está en las aceifas, en las campañas militares de castigo a todos los reinos que hay alrededor. 50 y tantas campañas de castigo. Está golpeando a todos los reinos que hay alrededor desde ese centralismo cordobés. En el momento en que lo está haciendo, se está acercando el año 1000. El milenarismo le está diciendo a toda la península ibérica que ese tío es el anticristo, que este mundo se acaba. Como se acaba el año 1000, coincide con los ataques de este tío que no hay quien lo pare. Y el tío muere en el 1002 y el mundo no se ha acabado. Bueno, pues quitar las tierras que te quitó Almanzor tiene algo de reconquista. Córdoba nos golpeó, vamos a golpear a Córdoba. Y hay algo ahí que va surgiendo de una connivencia entre reinos que están al norte para ir contra Córdoba. Pero no es una connivencia de cristianos frente a musulmanes. Eso se va a redecorar después. Es una idea de vamos a ir a por la capital. Vamos a ir a por el ombligo donde salió el azote que nos ha estado golpeando todo este tiempo, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la labor de toda esta narrativa a posteriori? Porque sí que es cierto que es a posteriori, de la Reconquista, de ser herederos de estos reinos cristianos, de ser hijos de Asturias, que tenemos en España, porque de verdad esa era la hegemonía hasta hace relativamente no tanto. Esa era la narrativa hegemónica. Quiero preguntarte, ¿cuál era la utilidad a nivel material o a nivel... ¿Cuál era el outcome de esta idea? ¿Para qué se usó y qué objetivos tenía? Si estamos hablando de la propia Edad Media, tiene unas lógicas de avance comercial y bélico indiscutibles. Es decir, el Cid, llamado Sidi porque sus tropas evidentemente eran árabes, es el último gran defensor de un reino peninsular frente a invasores norteafricanos. Es decir, es un reino que todavía lo llamaríamos Taifa, que es el de Valencia. Por tanto, en aquella época es mucho más difícil buscar una sola línea interpretativa. Pero hay dos grandes momentos en que se tienen que reencuadernar los libros del colegio, los libros que después van a servir para explicarnos la historia de España. Un gran momento es el arranque del africanismo, cuando España ha perdido Cuba y tiene que mantener un cierto orgullo, yo diría soberbia imperial, e invade el norte de Marruecos. Lo invade porque le deja a Francia y porque así Francia está haciéndole ver a Inglaterra que no va a tener las dos puertas del Mediterráneo. Son intereses geopolíticos europeos. No es evidentemente una continuación de la Reconquista, aunque luego se vista de eso, ¿no? Entonces hay un juego de, oye, que vosotros nos invadisteis, ahora os invadimos vosotros, pero aquí ha habido siempre una connivencia y hubo un momento en que gobernabais desde allí y ahora gobernamos desde aquí. Entonces hay una alimentación bélica del africanismo tomado como orientalismo medieval. Pero la segunda gran parte para mí es la fundamental, porque a nosotros no somos, en árabe se dice el insan ibn waqtihi, nosotros somos hijos de nuestro tiempo. No somos hijos de aquello, eso es una narrativa. Lo que somos hijos son de los tipos que se formaron en las universidades franquistas desde el punto de vista de lo que quiso ser la narrativa mayoritaria sobre la historia de España en la época de Franco, que consiste en lo siguiente. En la Edad Media estaba todo claro. Éramos cristianos y había que echar a los musulmanes. Luego llegó un momento de conflictividad bestial. Si habéis estudiado el bachillerato en una época reciente, veréis la cantidad de tiempo que se emplea en hablar de Isabel II, de las guerras carlistas, de todos los atentados a los primeros ministros. Hay una mentalidad en el escolar español, en la escolar española, de decir, qué follón había, Primera República, Segunda República, ¿y a dónde te lleva ese follón? A la claridad expositiva del orden de Franco. Franco puso orden. Y a partir de ahí no se entra en la diversidad de la historia de España en el 36, 37, no, lo que se entra es en el orden, en la por fin homogeneidad de los españoles. Hemos vuelto a la unidad primigenia fundamentada en Castilla. Aquí está Madrid, todo lo demás hemos conseguido aplacarlo. Fijaos en los libros de historia, el lío que hemos tenido del siglo al que venimos, mucho mejor los 40 años de paz. Y estos 40 años de paz tienen mucho que ver ideológicamente con cómo pusimos orden en la Edad Media. Por lo tanto, la cruzada de Franco está alimentada de la reconquista. Es necesario tener una conquista para tener una reconquista. Es necesario un blanco y negro en la Edad Media para el blanco y negro de la época de Franco. Eso si hablamos de mentalidades. Si hablamos de historia es mucho más complejo porque cada día tiene su afán, ¿no? Qué grado de verdad hay en...? Porque al final
Esa es yo la historia que he estudiado. O sea, has dado justo ahí en el blanco. Yo quiero preguntarte, la gente podría decir, no, es que Emilio es un andalucista, es un nacionalista andaluz, que se te ha acusado y muy educadamente dices, pero si yo he nacido en Madrid, bueno, soy madrileño. Yo quiero preguntarte, ¿qué grado de verdad hay en todo eso? En el sentido de lo que es la inestabilidad política que había previo al golpe de Estado de Franco, y luego el orden, lo que es... porque yo sí que recuerdo por lo menos estudiar, y ya no solo en el instituto, sino incluso en la universidad, el tema de que incluso ya a nivel de estabilidad política, sí que cuando se da el golpe de Estado, pues tenemos ahí cierta inestabilidad, sobre todo a nivel económico, pero luego sí que, bueno, con los tecnócratas del Opus Dei podemos ir abriéndonos poco a poco. Franco va abriendo los mercados españoles, se va viendo ahí un crecimiento paulatino económico. Y yo quiero preguntarte, ¿qué grado de verdad y qué grado de mito hay? Porque hay quien diría que, oye, que la verdad normalmente suele estar en un punto intermedio entre los extremos. La verdad no está en un punto intermedio, a la verdad no le interesan ni los extremos, porque la verdad es fría. Muchas veces dice, oye, vamos a hacer un debate. Vamos a invitar a un catedrático de geología que va a demostrar que la Tierra es redonda y vamos a traer al presidente del club de terraplanistas que va a querer demostrar que la Tierra es plana. Entonces nos situaremos en medio. No hay que situarse en medio, hay que situarse del lado de la verdad demostrable. La verdad no tiene mayúsculas, la verdad tiene minúsculas y depende del grado de verosimilitud de una teoría. A mí, decías antes que me han acusado de andalucista, me honraría ser acusado de andalucista, le tengo mucho respeto al andalucismo. Me han acusado de falangista, me ofende, porque no le tengo ningún respeto a la falange. Me han acusado de comunista, me agradaría, le tengo respeto al comunismo. Quiero decir que hay un libro en Estados Unidos que habla de mí como un ideólogo del nacionalismo andaluz. Como yo digo y repito, y hasta que no haya una prueba en contra, una crónica de la época, sigo sin ver una invasión ni árabe, ni musulmana, ni islámica de la península ibérica. Como lo dijo antes un tipo que era falangista llamado Olaue, pues resulta que yo era falangista, ¿no? Sin saber que todos en España, todos los padres intelectuales de nuestros maestros eran falangistas, porque en la Universidad Española todos eran falangistas, todos venimos de algún falangista, ¿no? Pero se tapan en los estudios clásicos, en los estudios latinos, en los estudios medievales, toda la panda de falangistas que estaban dando vueltas en la Universidad Española, aunque sus discípulos sean de otra manera. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que cuando no sabes atacar un argumento, tienes que atacar a la persona. Eso en filosofía es una falacia ad hominem. Entonces, a mí me enorgullece que me ataquen personalmente. O sea, si después de un coloquio la gente dice, vaya mierda de jersey llevaba este tío, quiere decir que no pudieron atacar los argumentos. Dicho eso, los grados de verosimilitud, los grados de certidumbre son narrativas. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en un tiempo, y voy a ponerme profeta, ¿de acuerdo?, en que la propia concepción de la democracia se va a cuestionar. ¿Por qué? Porque ahora mismo democracia es igual a caos. La democracia, la libertad siempre es caótica. Las leyes de la entropía hacen que nosotros tendemos hacia el caos. Y la gente quiere orden, la gente quiere estabilidad. Entonces, desde un extremo ultraderechista, que es el que se está abriendo paso en todo el mundo, de los grandes líderes, y desde el otro extremo, por ejemplo, el ecologismo, en el que dice que para parar el desastre planetario aquí hay que poner orden y el único que puede hacerlo es un gobierno firme, nosotros, la gente que está en medio, que aprende que el mundo de las ideas, el mundo de los votos, el mundo del matrimonio, el mundo de la academia es un permanente debate, vamos a estar perdiendo cada vez más, porque la gente quiere claridad expositiva. Entonces, ¿qué verdad hay en la historia de Franco? Toda la verdad. Es mucho más cómodo hablar de orden que de desorden, pero la vida es desorden. Entonces, si tú quieres vivir, necesitas desorden, ¿no? Yo no sé si conocéis vosotros, yo le tengo mucho cariño a Túnez. El himno de Túnez está basado en una canción que a su vez es un poema de Abul Qasim Shabbi, un gran poeta tunecino. El pobre murió jovencísimo, un gran sindicalista, que decía: "Idha al-sha'bu yawman arada al-hayat, fala budda an yasta'jib al-qadar". Si en algún momento el pueblo quiere vivir, tiene que controlar su propio destino. Y ese destino es un puñetero caos. Eso es un zoco. Y la idea del zoco es que la vida está en permanentes fiebres de crecimiento. Por lo tanto, ordenar tanto la historia, claro que tiene grados de verosimilitud, porque la gente quiere eso.
La gente quiere que Asturias sea una luz que ilumine un haz que llega por fin en el triángulo peninsular. Pero es que es mentira. Es decir, ¿en qué momento la verdad puede o no demostrarse? No se puede demostrar, la gente cree en ella, sin más. Yo puedo estar diciendo permanentemente, a mí me ocurre con intelectuales muy mayores, amigos míos que no opinan como yo, que digo, oye, en el 711 no ocurrió nada de lo que tú piensas. Se quedan un rato mirando y luego vuelven y dice lo que yo llamo el síndrome de Dory por la pececita de Buscando a Nemo. Dice, ¿y si no entraron en el 711, cuándo entraron? Dice, no, que no entraron. Entonces, ¿qué fue? ¿En el 800? Cuando tú tienes un paradigma, es muy difícil cambiarlo. Un paradigma te ordena la vida. Yo nunca he tenido las cosas tan claras como cuando era del Opus. Yo nunca he tenido la verdad tan bonita delante de mí, lo que era pecado, lo que era bueno, el libro que tenía que leer. Ahora, cuando de pronto te ves en la calle tú solo en bolas frente a un mundo que le importa un bledo tu explicación o no, porque va a seguir con sus verdades de la naturaleza, es cuando tú dices, amigo, el caos es la vida, pero la gente no quiere eso. Perdóname que he saltado aquí, ahora voy a bendeciros y terminamos. Nada, te iba a decir, es que realmente, tal como cuentas, esto ya no se trata tanto de moros contra cristianos, que es lo que se nos está contando continuamente, moros contra cristianos, y me parece curioso porque este mismo argumentario que has dicho que se da en el 39 y que al final da esa claridad, como que está teniendo un resurgimiento ahora mismo con toda la situación actual, que existe pues este surgimiento de la ultraderecha que está creciendo, que se está apoyando también en argumentos de la reconquista, de vamos a volver a Charles, nos están conquistando de nuevo, tenemos que volver a reconquistar. Y claro, si el argumento principal de todo esto se cae, ya no queda nada en lo que apoyarse, y por eso es tan necesario, ¿no? Esa es la baza fundamental. Es decir, tú necesitas 4 claves sobre las cuales montar todo un edificio, ¿no? Yo siempre digo que la historia de Al-Ándalus está cogida con andamios. Es un edificio que se está cayendo y está cogido con andamios. En el momento en que quites el andamio del mito, en el momento en que digas, porque a mí me pasa mucho, pero es que dice Ibn Dari al-Marrakushi, es que dice al-Makari, no pienso mirar cuando me cites una fuente anterior al año 800. Entonces, si nosotros hacemos eso, se caen todos los andamios y se viene el edificio abajo. ¿Es malo que se venga el edificio abajo? Pues eso es la intelectualidad. ¿En qué ámbito de la ciencia no estarías dispuesto a que todo se viniera abajo con una nueva verdad demostrable? O sea, cuando la gente escuchó lo que era la teoría de la relatividad de Einstein, la gente no dijo menuda tontería, alguno lo diría. La mayor parte de los que lo dirían serían los que estaban a punto de jubilarse y habían basado toda su vida en dar clase de física newtoniana y de pronto decían, joder, ahora voy a tener que cambiar el plan de estudios. Eso estarían un poco nerviosos. Pero en el momento en que se demostró con un experimento, en 1919, ya no había vuelta atrás. La gente dijo, mira, mejor me jubilo. Nosotros en España tenemos un problema en materia de historia de Al-Ándalus y en materia de historia de España. ¿Cuál es el problema? El mismo problema que hemos dicho sobre la historia en general. Yo pensé que un cambio de paradigma dependía de que se murieran de viejos o de viejas, porque sobre todo son mujeres las que la están liando, las interpretadoras de la cosa andalusí. Pero no, porque ya tienen discípulos. Y los discípulos, que son mucho más jóvenes que yo, vienen con más fuerza de verdad absoluta. Y esa fuerza de verdad absoluta, además, es irrespetuosa con los argumentos, porque van a por la persona en vez del argumento. Entonces, seguiremos remando como podamos, mientras la mayor parte de la gente tiene sus prebendas y la verdad y el orden se abrirá paso para quien diga que tiene el poder, ¿no? ¿Cuál es el interés ahora mismo de esto? De que se mantenga esa historia, o sea, ahora mismo, a día de hoy, en un mundo en el que tú vas al Reino Unido, te cuentan la historia de Al-Ándalus y te la cuentan totalmente diferente a como la cuentan desde la propia España, o sea, es decir, o en Francia, como que todo el mundo desde fuera tiene una historia y aquí nosotros en España seguimos contando la historia de aquella manera. Mira, a mí me ocurrió una vez en Navarra, en una conferencia en la que yo hablé sobre yihad en el Corán, es decir, la conclusión, os podéis ahorrar el paper de 30 páginas, no hay yihad en el Corán, es decir, no hay guerra santa en el Corán, no existe. El Corán no es un libro de guerra. Aparecen unas cuantas guerras como en el Antiguo Testamento, muchas menos que en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, todo el Éxodo sí es un libro de yihad, o sea, el Éxodo es Dune 1, 2 y 3, la película Dune del Mesías dando vueltas, nosotros vamos hasta allí, eso es el Éxodo, pero no es así el Corán. Bueno, pues en ese encuentro en el que yo planteé, evidentemente, que no hay guerra y tal y cual, y se me preguntó, pero entonces, ¿cómo
se expandió el Islam? Y yo dije, pues igual que el cristianismo y que el judaísmo, mediante ideas. Ah, no, pero los judíos es por genética. Mentira. Pero si eso está desbancado hace muchísimo tiempo. Los judíos no es por genética, es por conversión, lo ha sido toda la historia, pero es un mito fundacional. Bien, pues en ese encuentro, Fred Donner, autor de un libro llamado Muhammad and the Believers, Mahoma y los creyentes, en el cual tiene una apreciación interesantísima sobre cómo la palabra muslim no existe, pero sí existe la palabra mu'min, y mu'min es tan abierta que puede abrazar a la fe de un cristiano, de un judío o de cualquier nueva fe, y ese es el gran éxito espiritual del Islam originario. Él me dice, oye, ¿a ti por qué te odia tanto la gente en España, en concreto determinadas personas en el CSIC? Y digo, pues porque yo no veo la conquista árabe ni musulmana del occidente del Mediterráneo. Y dices, joder, pues yo no veo tampoco la conquista en el oriente. Y claro, y le dije yo, ya, pero tú eres norteamericano. Pero en España, si tú no eres asturianista, eres un mal español. Duramente. Quiero preguntarte, porque, bueno, no, que tampoco quiero irme muy a este tema, porque fíjate, si no el podcast sería Early Islam, ¿no? Obviamente, justo estaba hablando ahí con un arabista que tenemos detrás de cámara, que está ahí mirándonos. No le voy a mencionar, pero él sabe quién es. Estaba hablando de... Hombre, de García Gómez. Estaba hablando ya de Fred Donner. Y es que, por ejemplo, no estoy... Esta postulación que tiene él de esta comunidad de creyentes inicial con respecto al Islam, yo estoy de acuerdo por una razón. Bueno, por varias, pero no quiero descarrilar el esto. Y es simplemente un apunte. Y es que él parece ser que de manera selectiva, cuando aparece alguna especie de tolerancia por parte de los musulmanes, dice... ¿Veis? Aquí el Islam era un Islam mucho más laxo al principio. Pero cuando aparecen los musulmanes cargándose sinagogas, cuando aparecen los musulmanes persiguiendo a judíos, ahí parece que de manera muy deliberada pues lo omite. Y obviamente alguien diría, oye, es que esto es historia y la historia siempre tiene un grado de subjetividad. Y no me quedaría otra que decirle, oye, pues tienes razón, y me callaría la boca. Y obviamente yo creo que eso es lo que pasa con el Fred Donner. Y quiero unirlo esto con respecto a convivencia, y es algo que se está empezando a aflorar este nuevo discurso, esta nueva línea discursiva, y es el mito de la convivencia en el Andalus. Es un mito lo que es la convivencia de las tres culturas o las tres religiones, judío-cristiana e islámica, en el Andalus. ¿Era realmente una convivencia o era realmente ciudadanos de segunda, judíos y cristianos, y los musulmanes o árabes siendo los que tenían la mano dominante? Es una realidad plena. Si hay algo que demuestre el modo de vida de Al-Ándalus, pero también del norte de África, también de Egipto, también de Oriente Medio, durante la época de Dar al-Islam, es decir, de ese gran mundo comercial en primer término, civilizador en segundo, es la convivencia. Pero ahora hay que definir la convivencia, claro. Nuestro problema es la dependencia absoluta de Estados Unidos y sus proyecciones culturales. Entonces, a partir de una serie de libros de Américo Castro reinterpretados en los años 90 en Estados Unidos, apareció el término de convivencia. Convivencia, para Américo Castro, era que había tres castas en la península ibérica, judíos, cristianos y musulmanes. Yo no lo creo. Yo no creo que fueran castas, no creo que fueran culturas diferentes. Creo que solo había una cultura. Cuando fuimos árabes es porque solo había una cultura en lengua árabe. Esa era la lengua culta. Eso era como decir soy romano. No implica que tú puedas tener otra lengua en un momento determinado, pero estás en unas instituciones determinadas que no se corresponden literalmente con una religión, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Qué hacen los primeros grandes interpretadores de la cosa andalusí desde Estados Unidos cuando cogen a Américo Castro? Dicen la convivencia, porque existe el término en inglés como tal, es la amabilidad, el ir por Córdoba todos de la mano echando flores de azahar y nos queremos y por favor tú eres judío, tengo una hija musulmana, ¿quieres casarte con ella? Esa no es la convivencia. Si la convivencia está definida en términos de besos en la boca, no hubo convivencia. ¿Cuál es la ecuación norteamericana? Puesto que convivencia implica un club deportivo de todos judíos, cristianos y musulmanes, al demostrarse que no fue así, no hubo convivencia. Bien, pues vamos a negar la mayor. Cualquier persona de habla española, portuguesa o italiano sabe perfectamente lo que es la convivencia. Y sabe perfectamente que la convivencia es el matrimonio.
y sabe que es un consejo de administración en una empresa, y sabe que es una conferencia de paz. Porque convivencia significa ni más ni menos que compartir espacio y tiempo. Y saber que tú no estás en tu sitio y yo te estoy ocupando el sitio, sino que estamos los dos aquí porque es mejor que estemos aquí a estar por separado. Por lo tanto, ¿había problemas? Evidentemente. Nosotros en España tenemos una forma de convivencia que podríamos decir, por ejemplo, el Congreso de los Diputados. Eso es convivencia. Ahora bien, ¿realmente eran judíos, cristianos y musulmanes pertenecientes a 3 culturas diferentes que convivían? No, solo hay una cultura. El individuo convive con el individuo y la individua que es diferente, pero eso no implica que tú tengas una cultura diferente. Moshe ben Maimón, el padre de las letras en el siglo de oro de las letras judías, escribía en árabe. Y este señor, cuando lo expulsó un cierto fundamentalismo, porque aquí avanzamos también en los mismos grados de descentralización, en todas las religiones, en todos los poderes, hay unos momentos más laxos y unos momentos más tensos. En el momento en que Maimónides tiene que irse de Córdoba, no se va a Inglaterra, se va al Cairo y acaba convirtiéndose en médico personal de Saladino, en plena época de las cruzadas. Es decir, todo el Mediterráneo era un espacio compartido de una sola cultura, de una sola forma civilizadora, aunque tuvieras 3 religiones diferentes. Por tanto, sí, hubo convivencia. Pero es más, hay un libro, hace poco a nuestro amigo arabista le estaba citando ese libro, hay un libro que ha editado mi colega, uno de los mejores arabistas e islamólogos de España, Juan Pedro Monferrer, han editado un libro que se llama, el título es Tathliz al-Wahdaniyya. Tathliz al-Wahdaniyya es una forma que tiene un cristiano árabe andalusí de demostrar que la verdadera visión del Tawhid de Dios, es decir, la unicidad, es la Trinidad. Está queriendo convencer a los musulmanes de que decir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo que cuando tocas la guitarra, el laúd si quieres, para no descontextualizar, y al tocar el dedo, la cuerda y la nota, en realidad forman parte de lo mismo. Y hay un Tawhid que en realidad es un Tathliz, es decir, hay una Trinidad que en realidad es una unicidad. ¿Por qué saco ese libro tan técnico en un tema como la convivencia? Porque el hecho de que un cristiano en árabe tuviera que querer convencer a los musulmanes de las verdades de la Trinidad es que el debate estaba abierto. ¿Tú sabes dónde no hay libros parecidos? En la Alemania de 1930. No hay ningún tipo del partido nazi que diga para ser un buen judío, ni no hay un buen judío que dice para ser... No, porque ahí no hay convivencia, ahí hay compartimento estanco. Ahí sí que hay una superioridad y un destrozo del otro. En Al-Ándalus eso no se produjo. ¿Que se produjo muerte de judíos? Sí. Ibn Agrela, primer ministro de Granada, fue asesinado, pero no por judío, sino por primer ministro. Vamos a poner las cosas donde están. Si a mí me asaltan por la calle y me quitan la cartera, es muy probable que me quiten la cartera por lo que llevo la cartera, no por el color de mi piel. Pero estamos haciendo siempre una historia de la humanidad en función de identidades colectivas contemporáneas que no se corresponden con las identidades de entonces. Completamente. Como diría alguien especializado en relaciones internacionales, lo hacemos por estas comunidades imaginadas. Porque yo fíjate que sí que soy de la opinión, y hace poco lo dije en un podcast y alguien me dijo, oye, esto es una opinión muy rara. Yo creo que las naciones son absolutamente inventadas. Es algo en el imaginario como estos nacionalistas egipcios que se piensan que hay una forma esencial de ser egipcio, ¿no? Y Egipto pertenece a los egipcios y egipcios pertenecen a lo que es la tierra, ¿no? Del Nilo. Y quiero preguntarte con esto, me ha parecido muy interesante la manera que has tenido de abordarlo, porque me ha venido a la cabeza los salones que se dice que tenía Ibn Hazm de Córdoba. Estos salones donde se unían gente de distintas religiones a debatir religión, ¿no? A debatir asuntos teológicos, y tenían este conocimiento profundo de las escrituras del otro y hacían debates teológicos. Y a mí sí que me sorprende esto, porque esto no lo puedes hacer si no hay un cierto grado de tolerancia. Tú no puedes estar retando al otro en sus creencias teológicas más íntimas. Entonces me ha parecido un argumento y quería preguntarte, volviendo ya solo un pelín más adelante, con respecto a la expulsión de los moriscos, porque ahí también tenemos cierto mito y cierta verdad. ¿Cuál es la opinión que merece Emilio González Ferrín sobre la expulsión de los moriscos? Bueno, que estuvo mal. Quiero decir... Está esperando vale, algo así como... Siguiente pregunta. No ocurrió. No ocurrió, fue... ¿crees que realmente...? Vamos a ver. Es evidente que hubo edictos de expulsión.
Es evidente que la morisquización de Al-Ándalus fue el enquistamiento de una forma de ser peninsular, vamos a llamarlo así, que ya no tenía futuro ninguno. Hay un momento precioso en el Quijote. Fíjate lo que implica el Quijote, un señor que ha luchado contra el turco, Cervantes, que sin embargo defiende al morisco en sus libros, porque el morisco en la obra de Cervantes es un personaje afable, ¿no? Y hay un momento en que hay un pasaje que están en una venta y hay una señora que viene de Argelia y va vestida de argelina y cuenta la historia. Y esa historia es la historia de un cristiano que la convenció, que estaba prisionero en Argel y se la trajo, y ella lo que quiere es ser cristiana, porque ahora ya quiere que la llamen Mariam, quiere que la llamen María y ser cristiana. Y la miran todos los de la venta y se produce un silencio terrible. ¿Por qué? Porque no importa lo que creas, lo que importa es cómo vistes. Y esa chica siempre será una morisca, porque morisco es adjetivo. De moro, morisco, de turco, turquesco. La idea es a la mora. Entonces, esa señora puede tener un convencimiento de fe que lo acerque a la fe comunitaria mayoritaria en España, pero no le va a servir porque España lo que está es haciendo pegatinas de colores. ¿Qué significa esto? Que la expulsión de los moriscos es una limpieza étnica de la esencia de España. A partir de la conquista de Granada, a partir de la última gran traición de los reyes españoles, de los reyes de Castilla y Aragón, que es las capitulaciones de Granada, se produce algo catalizador. ¿Por qué gran traición? Porque en las capitulaciones de Granada, que se conservan, Abu Abdillah, es el último rey de Granada, abre las puertas a cambio de dinero para él. Eso es evidente. ¿De acuerdo? Primero a qué hora se come aquí y luego a qué hora abro las puertas, ¿no? Entonces, primero él se lleva mucho dinero y se va a las Alpujarras. Luego tendrá que irse a Marruecos cuando la cosa se ponga más difícil. Pero de momento sale ganando. Luego las lágrimas son de ¿cómo me voy a llevar yo todo este dinero? Esas lágrimas de que se supone que le dijo su madre, de lloras por una mujer por lo que no has defendido. Vamos a ser mucho más pragmáticos. Claro, la historia es Juego de Tronos, ¿vale? Entonces este señor dijo, esto no va a prosperar, lo cedo, como se ha cedido tantas veces y tantas capitulaciones en la historia peninsular. Pero en las capitulaciones de Granada se estipula que se puede mantener la religión, el Islam, que se puede mantener la lengua, el árabe, que no se forzará nunca a la conversión, que los cargos públicos seguirán siendo los que están, que habrá exención de impuestos. Es decir, ese día no hay tanto llanto como incertidumbre en Granada. ¿De acuerdo? El primer obispo de Granada, Hernando de Talavera, hace una impresión de catecismos, entre comillas, cristianos, para empezar a convencer a los musulmanes de que se hagan cristianos, y lo hace en árabe. El primer uso de la imprenta árabe se hace en Granada. Tardará 3 siglos en convertirse en general en el mundo islámico, porque el Islam rechazó la imprenta, ¿no? No así el cristianismo oriental, pero el Islam sí. Bueno, pues el Islam como religión, quiero decir, no como cultura. En aquel momento había más posibilidad de tolerancia. No he hablado de convivencia porque ya había, de tolerancia. Pero cuando llega Cisneros, después de morir Isabel la Católica, se acabó. Conversión forzosa. Y es cuando empiezan las guerras de la Alpujarra. Y es cuando empieza la consideración despectiva del morisco. El que era andalusí y ahora ya no puede seguir siéndolo. Antes había andalusíes musulmanes sin ningún problema en las cortes de Aragón, de Castilla. Son moriscos, son mudéjares, dependiendo de la denominación. Oye, no, que son musulmanes, pero en tierra de Castilla. Ah, vale, perfecto, pues ponlos aquí de albañiles, pues ponlos aquí de aparceros. Hay una forma de asimilación popular, pero hay un momento final en que, después de la guerra de las Alpujarras, se va a expulsar a contingentes. No se expulsa a tantos moriscos como había. Hay mucha más asimilación que expulsión, pero el que se asimila no lo va a contar. No lo va a escribir, va a esconderlo. Hay vestigios preciosos que han ido apareciendo mucho después, de formas de intentar todavía escribir un Corán en caracteres latinos, de formas aljamiadas, es decir, en caracteres árabes, cuestiones que estás perdiendo una cultura, estás perdiendo una aculturación y tienes que asimilarte a la otra. Es decir, hay un periodo de prueba, pero evidentemente en el norte de Marruecos tenemos gente que tuvo que saltar y ellos sí se enquistan como moriscos porque vienen de otros sitios, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Hubo expulsión, pero sobre todo hubo traición
a lo que podía haber sido una prueba de fuego de la convivencia española. Por cierto, ahí no terminó el centralismo de los reyes católicos. A eso iba. Pues te iba a decir, alguien podría decir, mira, los estatutos de sangre y la expulsión de los moriscos garantizó la limpieza de sangre, y eso es lo que hizo la unidad nacional, y eso es lo que hizo que la Reconquista formara la identidad española. Justo esos dos puntos que son clave. Claro. Lo primero, ese argumento ultraderechoso, racista, en el sentido de que hay una sangre española, no hay una sangre española, somos hijos de mil leches. O sea, somos como el Lazarillo que decía, yo fui engendrado a escote. Pues esa es la esencia de todos los pueblos fronterizos, ¿no? O sea, nosotros hemos sido engendrados a escote, hemos sido lo que tenga que ser, tenemos toda la mezcla genética del mundo, gracias a Dios, ¿no? Bueno, pues lo que sí es interesante es que después de Granada vino Navarra. Es decir, fijaos cómo no hay una ideología religiosa. Hay una manipulación de lo religioso en Granada que no se puede utilizar en Navarra. ¿Por qué? Porque Navarra es católica, apostólica, romana. Y sin embargo, las últimas guerras de los reyes católicos no son Granada. Pero eso ya no aparece en los libros de historia. En los que vosotros estudiasteis, la Reconquista termina en 1492 y ya ponte a mirar a América. Oye, no. Primero estuvo Navarra, pero, más interesante todavía, entre Granada y Navarra se conquista Melilla. 1493-1496, ¿de acuerdo? ¿Por qué se conquista Melilla? La gente dirá, pureza, salta, el hecho imperial salta al Mediterráneo. No, se conquista Melilla porque los portugueses tienen Ceuta. Tu enemigo es el portugués, no el marroquí. Tú necesitas tener un bastión para contrarrestar al de Ceuta. Es decir, el centralismo de los católicos es contra Portugal. Y lo evidencia el hecho de que su gran competencia posterior en América será entre España y Portugal. Por lo tanto, vamos a dejar ya de hacer una historia con un solo enemigo y un solo protagonista, porque esto ha sido una centrifugadora, ¿no? Yo tengo una consulta ahí. Has hablado de convivencia y es algo que nosotros solemos hablar mucho aquí en este podcast, ¿no? De cómo era la convivencia en Al-Ándalus y cómo fue a posteriori. Pues si tú nos puedes dar un poco de luz, porque siempre se habla cuando decimos a lo mejor, pues, oye, pues la gente en Al-Ándalus convivía. Porque convivían y porque tenían una cultura, como tú has dicho, la misma cultura, ¿no? Entonces te dicen, no, porque ellos tenían que pagar la jizya y estaban oprimidos y si no se les forzaba a convertirse o si no se les mataba porque eran cristianos o porque se tenían que ocultar, etc. Y sin embargo, luego después pasa lo que tú has dicho, llega Canal Cisneros ahí a Granada, quema los libros y de repente todo el mundo conversión forzosa. ¿Cómo vive una persona en Al-Ándalus todo lo que es la conversión forzosa de Cardenal Cisneros, etcétera, y cómo vive antes de que haya pasado, o sea, y cómo vive después de que haya pasado todo eso? Pues mira, empezando con los impuestos, ¿no? Tú imagínate que ahora dicen, hay que ver a Emilio que no paga impuestos, porque yo que soy autónomo tengo que pagar muchos impuestos y Emilio no paga. Digo, ¿que no paga impuestos? Mira mi nómina, el bocado que me quita por ser funcionario nada más empezar a hablar. Lo que pasa que tú le llamas de una forma a tu impuesto y yo le llamo a otra. Te aseguro que en la Dar al-Islam todo el mundo pagaba impuestos, ¿de acuerdo? Lo que pasa que dependiendo de la carga impositiva tú eras considerado de una manera o de otra. La idea de solo nos fijamos en lo religioso es un error. Yo siempre he pensado, ahora por ejemplo hay un megaproyecto, me voy a tirar piedras contra mí mismo, porque son gente que vale mucho y ahora ya les voy a caer mal. Pero hay un megaproyecto de la Unión Europea, el que mayor financiación ha tenido en España de fondos para proyectos de investigación sobre el Corán europeo. ¿De acuerdo? Entonces se está sacando los Coranes que había en la Edad Media. Y yo siempre pienso, vamos a ver, ¿no estamos queriendo construir Europa desde un punto de vista del ciudadano y no del colectivo? ¿A qué viene hacerle ver al árabe europeo hoy? Para mí, ¿qué es un árabe europeo? Una persona que ha sido aculturada en el árabe, ¿de acuerdo? Que sea musulmán o no, para mí es lo de menos. Para mí la religión es un idioma para hablar con Dios. A mí es tu lengua materna, eso es la religión. Ahora, la cuestión de tu propia cultura. ¿Por qué le tienes que hacer ver tú a todos los árabes que pueda haber ahora mismo en Europa que son esencialmente coranistas en el sentido del equipo deportivo? Que a lo largo de toda su historia solamente se ocuparon de estudiar el Corán. Porque la diferencia entre Al-Ándalus y lo que vino después es que antes se estudiaba de todo y después la persona que era estudiosa era sospechosa. Eso lo dice Américo Castro.
Y esa quema de libros del Quijote es muy elocuente de que en la edad conflictiva, que coincide con la edad de oro de las letras españolas, el siglo de oro, pues el que era muy intelectual era sospechoso. ¿Por qué? Porque los musulmanes, en torno al oficio de los viernes, había mucho más que simplemente rezar o ir a tragarse lo que le dijera la jutba, que era lo que hacían los cristianos. Había un estudio de unos libros, había una necesidad de comprender por ti mismo el Corán. Había una capacitación de ser un buen musulmán leyendo el Corán en árabe y siendo capaz de comentarlo. Y ya si te sabes hadices, si te sabes la sira, ya era mucho mejor todavía. Salta al judaísmo, exactamente igual. La yeshiva hebrea no es simplemente aprender el Tanaj, los libros de la Biblia hebrea. Es también el Talmud, la Mishnah, ser capaces de tener un acercamiento intelectual. ¿Qué ocurrió entre Al-Ándalus y la edad conflictiva? Un bajón intelectual de muerte, ¿de acuerdo? De 100 a 0. Cuando en el año 1248 Fernando III entra en Sevilla como conquistador, lo primero que hace su hijo, porque muere años después, Alfonso X el Sabio, lo primero que hace es instaurar en Sevilla estudios superiores de árabe y de latín. Latín para lo antiguo y árabe para lo moderno, porque es como el inglés actual. Entonces, Al-Ándalus fue la cima civilizadora del Mediterráneo a la altura de otras regiones de Dar al-Islam. No creo que fuera muy diferente lo que se estaba estudiando en el Cairo de lo que se estaba estudiando en Córdoba. Pero desde luego de ahí al siglo de oro pegó un bajón. El siglo de oro ya es 4 o 5 cerebros que aparecen como cultos y el pueblo no tiene ninguna cultura. Sin embargo, cuando tú lees, cuando a nosotros nos enseñan, debe decir los libros de historia. Cuando nosotros nos enseñan la historia, la Edad Media es la época más oscura que tiene España y hasta que no llega la parte del Renacimiento, como que todo eso es oscuridad, nos han invadido, los musulmanes brevemente, luego después nos vamos recuperando poco a poco y luego ya no llega nuestra época de oro, pero ¿realmente Al-Ándalus fue oscuridad o fue...? Yo lo defino como un pre-renacimiento europeo. La idea no es mía, la idea es de Charles Homer Haskins, un historiador norteamericano de los años 20-30, que dice, oye, estáis hablando aquí de Leonardo, estáis hablando que parece que entró la televisión en color en Europa, pero ¿tú sabes lo que había en la península ibérica antes? Yo a mis estudiantes, yo doy clase en un máster de religiones comparadas, de ciencia de las religiones, que estamos varias universidades implicados, y yo doy el módulo de Islam. Y yo les digo, vamos a resumir lo que aporta Dar al-Islam a través del Andalus a Europa. 1, el libre pensamiento, porque Ibn Rushd, Averroes, es el que por primera vez empieza a hablar de que hay 2 vías para alcanzar la verdad. La religión, que es la verdad con mayúsculas, la de cuando tú te duermes y confías en Dios, y la ciencia, la que no confías en nadie más que en las verdades demostrables. Son las 2 patas de una escalera de pintor. Las 2 te llevan a la verdad, pero son caminos completamente diferentes. Y a él se cuenta la anécdota de que alguien, cuando él está hablando de medicina, le dice, y nosotros como musulmanes, dice, un momentito, esta es una clase de medicina. Si tú quieres, tengo un amigo ahí enfrente que está estudiando el hadith y es un tío muy bueno en ciencias, en ulum ad-din, en las ciencias coránicas. Pero hay que distinguir muy bien las aulas, ¿de acuerdo? El libre pensamiento, llamado averroïsme en francés en el siglo XIII, será prohibido por el obispo Tempier en la Universidad de París en el siglo XIII. Porque estos árabes tienen una soltura para comentar a Aristóteles, para comentar el neoplatonismo, para adaptar todo esto, que esto es peligrosísimo para la verdad única absoluta. Por lo tanto, el libre pensamiento entra. El antropocentrismo, a través de la novela Hayy ibn Yaqzan, que yo traduzco como El despertar de la vida. Pero claro, cuando la gente lo traduce como El filósofo autodidacta, parece que es un tratado de filosofía, pero es una novelita. El libre pensamiento, el antropocentrismo, es decir, menos Dios y más ser humano. 3, la solidaridad, las epístolas de los hermanos de la pureza y Juan al-Safa, en el momento en que la solidaridad de aquel precioso cuentecito del Kalila y Dimna, las palomas si vuelan todas juntas son capaces de llevarse la red, esa idea de la comunidad viene de Dar al-Islam. Y el 4 es la perspectiva que viene por los tratados de óptica de Ibn Haytham, que se aportarán desde el arte y entrará en la filosofía. Oye, que una cosa se ve de formas diferentes. Antropocentrismo, el libre pensamiento, perspectiva y solidaridad. Si tú le dices a alguien qué aportaron los musulmanes, porque ya confunden árabes con musulmanes, qué aportó Al-Ándalus al Renacimiento europeo, te dirían babuchas, cuscús y 4 canciones, porque el laúd
porque estamos folclorizando permanentemente la historia de los árabes. Y lo malo es que se ha hecho un discurso propio, ¿eh? La mayor parte de los musulmanes de Europa entienden que su arraigo con el pasado depende exclusivamente de lo religioso y de lo artesanal, y no de lo filosófico y científico. Yo quiero preguntarte ahí una cosa. Es algo con lo que no estoy de acuerdo, que es la novela de Aim to Fail. Yo me acuerdo de la leí hace ya un tiempo. Y él es el filósofo autodidacta. Y yo, como la entendí, mi lectura, era que es una novela epistemológica. Y quiero recordar hace no mucho que, no sé si es en un podcast tuyo, a lo mejor en un ensayo o algo así por el estilo, que decías, esto es una novela sobre cómo conocer a Dios puramente desde la razón, ¿sabes? Y estoy de acuerdo y difiero, ¿sabes? Porque sí que es una novela epistemológica en el sentido de que está ahí en la isla, ¿no? y tal, pero sí que me parece un poco difícil llegar a hacer ese salto. Y yo quería preguntarte, porque al final hay, o sea, las dos mayores tradiciones teológicas islámicas, la Ash'ari y la Maturidi, creen en esto de nadar, ¿no? En plan, awwal wajib, que es el nadar, ¿no? O sea, la primera obligación para el creyente es reflexionar, es meditar. Tienes gente como Senussi, ¿no? Que te dice, no, tú lo primero que deberías hacer es mirar ahí todas las ideologías que hay pues en el mundo, ¿no? O sea, ateísmo, comunismo, todas aquellas que compiten por la verdad. Y de ahí, pues tú establecer la verdad por ti mismo, porque el taqlid, la imitación en asuntos teológicos, es completamente prohibido. Y eso estamos hablando de que es la tradición teológica dominante, por mucho que, bueno, ahora tengamos ciertas personas que digan, no, eso no es... Pero es la tradición teológica dominante. Ha sido la dominante desde, a lo mejor, probablemente el año 300. Hasta ahora. Después de la hijra, hasta hoy. O sea, la dominante en la academia, ¿no? En la inteligencia musulmana. Entonces yo quiero preguntarte, alguien puede decir, oye, que no necesariamente tiene que ser solo felséfica. A lo mejor a los mutakallimun o a los teólogos les afectó esto de la filosofía griega y pues metieron ahí. Pero yo sí que veo que incluso dentro de lo que es la religión con R mayúscula, islámica, aunque algunos tengan ahí una diferencia, no, estos sí, estos no, sí que hay esa reflexión, ese llamado al pensamiento, y sí que ellos hacen cierta síntesis, ¿no?, entre la razón y la fe. ¿Crees, por lo menos, que en cuanto a lo teológico, en esas tradiciones teológicas también existe algo que haya podido afectar a Europa? Porque, por ejemplo, ves la Suma Teológica, Aquino cita al Ghazali, Descartes, por ejemplo, su manera que tiene de escribir a mí me recuerda muchísimo a lo que tiene el Ghazali en su autobiografía, ¿no? Esa duda metódica, y el Ghazali también habla de esos meses de crisis epistemológica que tuvo, en lo que no sabía lo real de lo que no. Entonces yo sí que veo que también desde el Islam tradicionalista ha habido ahí cierto efecto en el Renacimiento. ¿Qué tendrías para decir? En términos generales, sí. Indudablemente. Es decir, las corrientes teológicas dentro del Islam demuestran que hay... Estoy hablando del Islam religioso, ¿eh? Sí, yo sé que tienes ahí una especie de tezlid. Una cosa es el pensamiento musulmán y otra cosa es el pensamiento islámico. Que es algo anacrónico, ¿no? Pensamiento y musulmán. Eso, la gente que plantea el oxímoron de o el pensamiento es musulmán, pero eso lo dicen los pelayistas. El pensamiento musulmán, lo que yo planteo es que se ocupa de lo religioso. El pensamiento islámico se ocupa del mundo, del ser humano. Para mí la novela de Hayy Yaqzan es una novela de un pensamiento islámico, no musulmán. Lo que pasa es que él es musulmán. Va a descubrir a Dios al final mediante la razón. No sé si recuerdas el final de la novela. Él es un niño que no ha tenido ningún tipo de aculturación religiosa, pero por sí mismo descubre que es evidente que tiene que haber un Dios. Es cartesiano. Descartes, desde el primer momento en que establece la duda como movimiento mental, el nadar de la teología básica, mediante esa duda va a llegar hasta Dios. El motor inmóvil aristotélico, si quieres, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que entra, porque la duda, o sea, el tahafut de Averroes, Algazel, Avicena, esa duda interna sobre los cuestionamientos religiosos no existió en el cristianismo. Por lo tanto, el averroísmo en Europa era mucho más que simplemente una cultura, era una forma de intervenir en lo religioso filosóficamente, y eso es una herencia del Islam. Dicho de otra manera, esa tradición, Muhammad ibn al-Jabri, el pensador marroquí, plantea que el racionalismo de Averroes es la gran oportunidad perdida del Islam cultural. Y yo planteo que no pudieron hacer otra cosa. Esto es como cuando la gente dice, uy, España perdió Cuba en el 98. Ya, perdió Cuba porque se la quitó Estados Unidos, el mayor ejército del mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Es un problema cultural? No.
el problema del pensamiento islámico, el pensamiento musulmán, es la confusión interna. El pensamiento musulmán, vamos a ponerlo en términos más reconocibles, el derecho, ¿de acuerdo? El derecho era fiqh, ¿de acuerdo? Yo siempre planteo, aunque sea de chiste malo, que no había un derecho islámico, que era un derecho. Igual que no hay en China, no dicen vamos a un restaurante chino, dicen vamos a un restaurante, ¿de acuerdo? Entonces, en toda la historia del Mediterráneo, de Dar al-Islam, el fiqh es el derecho. El qanun, que viene del canon latino, es la ley. El sharia, a lo largo de toda la historia, era la ética. El padre que le dice a la niña, ¿dónde vas con eso? Es dependiendo de las costumbres. No es que esté escrito, es el gran error pensar que la sharia está. Pero ¿cuándo surge la confusión? Con el colonialismo. No sé si eso lo has visto, hay una parte que le dedico un poco a esto. Es decir, hay un momento en que Francia entra con su misión civilisatrice, la función civilizadora de Francia, que todo el mundo para ser listo tiene que estudiar francés, el derecho francés se aplicará a las finanzas, a la guerra, etc. Ahora, los musulmanes en la mezquita podéis llevar vuestros asuntos. Me decís los que han nacido, los que se han casado, los que se han muerto, y lo apuntamos aquí. Ese concordato, en términos equivalentes de la religión católica, creó el derecho musulmán que no existía hasta entonces. El derecho musulmán es el de la comunidad musulmana intervenida por una cultura ajena. Hasta ese momento, el musulmán estaba en una cultura islámica genérica en la que no tenía que especificarse como algo diferente, pero el propio musulmán actual sigue actuando en términos coloniales, porque sigue pensando que su derecho es musulmán en lugar de ser islámico, es decir, derecho universal, etc. Por lo tanto, intervino en algo el pensamiento religioso musulmán en el pensamiento especulativo, por llamarlo de algún término europeo, indudablemente, pero luego lo perdió. No lo perdió por no haber leído a Averroes, como decía Al-Jabri, lo perdió porque el Islam perdió su fuerza comercial, fue invadido y fue convencido de que su esencia ya no era universal, sino local. Completamente. A ver, estoy de acuerdo en que obviamente el Islam pierde su momento, bueno, el mundo islámico, ¿no? O países de mayoría islámica, porque siempre está alguien que te quiere poner el acento, ¿no? Es que has dicho esto. ¿Me entendéis, por favor? Sí que pierde su momentum, obviamente, primero porque aquí se descubren nuevas rutas comerciales, el colonialismo, etc. Hay una cosa que dices, no sé si es en tu novela o en un artículo tuyo. Es que ya he leído tantas cosas tuyas que ya no distingo si es un podcast, o es una novela, o es un artículo. Que nos llevaría al siguiente punto, que es que hubiera sido de España si hubiera aceptado y hubiera tratado de manera moderada o de manera inteligente su pasado andalusí. Y dices algo que me pareció muy interesante, que dices, España podría haber sido un puente entre dos civilizaciones o dos realidades. Y me ha parecido que has desarrollado, porque creo que lo dices en 2 o 3 líneas. Entonces digo, voy a aprovechar esta oportunidad para preguntarte, ¿qué hubiera sido de España? Bueno, voy a hacerte 2 preguntas. ¿Qué hubiera sido de España si hubiera aceptado su pasado andalusí en vez de tratar de ocultarlo, tratar de crear idearios políticos, ya sea para un lado o para otro, basados en mitos? ¿Qué hubiera sido España si hubiera hecho eso? ¿Y qué hubiera sido España si nunca hubiera caído el Reino de Granada? Bueno, eso es un easy. Y los easy son el pecado original para un historiador. Es decir, oye, ¿y si Napoleón ese día se hubiera puesto malo y no va a la batalla de Waterloo? Oye, habría cambiado. Esos easy están bien para los mundos paralelos de series de televisión, ¿no? La historia contrafactual es compleja, ¿no? Es literatura, pero a mí me gusta la literatura, por tanto entremos en los easy. Es decir, ¿qué hubiera ocurrido? Bueno, pues esa es la pregunta que se hizo Américo Castro. Américo Castro no le dio un naranjazo y se puso a pensar, aquí hubo una España diversa en el pasado. Américo Castro es un tipo que tiene que saltar a América, lee en el periódico que lo han matado, porque él era embajador en Alemania, y dice, si en el periódico ponen que han matado es porque alguien ha dado una orden por ahí rara, yo me voy de aquí inmediatamente. Y desde Estados Unidos, primero de Latinoamérica, luego de Estados Unidos, empieza a decir, ¿pero qué nos pasa a los españoles? ¿Pero cómo se ha podido producir esta bestialidad de la guerra civil? ¿Pero por qué tenemos esa alteridad? ¿Por qué pensamos que hay un español de primera y de segunda? Y empieza a tirar para atrás y dice, aquí está. Es que no hemos aceptado el pasado, no hemos habitado nuestra historia. Si hubiéramos habitado nuestra historia, habríamos hecho una guerra civil en la que, si tú quieres, vamos a ponernos en el final, habríamos dicho, como aquella frase famosa de Lincoln, que a Abraham Lincoln le dijeron, ¿quién ha ganado la guerra civil? Y dijo, Estados Unidos.
no dijo nosotros. Pero en España sí dijo nosotros, y a partir de ahí vino más gente a morir simplemente porque todavía estaba en el bando equivocado. El desprecio absoluto que hubo después al de izquierda, al republicano, etcétera, era el desprecio al morisco, era el desprecio al judío, el desprecio al otro. Y Américo Castro dice, si hubiéramos sabido habitar nuestra historia, si España, la España del siglo de oro, si Isabel la Católica, si Carlos V hubieran dicho, hay una zona de Occidente en la que brilla la cultura y lo hace porque ha habido un Islam, no solamente sería una España diferente, sino que sería un Islam muy diferente. Sería un Islam muy orgulloso de sí mismo, ¿no? Y segundo, Granada. Si Granada no hubiera caído, pues probablemente habríamos tenido un Portugal ahí, igual que teníamos al otro lado. Lo que ocurre que habría generado un conflicto geopolítico, porque muy probablemente el Imperio Turco, que sería el segundo gran enemigo de España en el Mediterráneo, habría utilizado aquello como plataforma. La historia, me temo, que se produce como tenía que producirse. No se puede hacer otra cosa. Lo que podemos hacer es en qué momento, hay un momento, los peruanos dicen, ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿No? Dicen, bueno, nosotros sabemos perfectamente los momentos en los que la jodimos, ¿no? Y uno de ellos fue traicionar las capitulaciones de Granada. Pero la jodimos como seres humanos. Como civilización fuimos exitosos. Después sí, pero se podía haber utilizado lo mismo. Hay otra cosa. Yo he dicho antes que no había una España de las tres culturas, judía, cristiana y musulmana, pero sí hay una España de tres culturas, Mediterránea, Europa y América. España podría haber hecho mucho más por el mundo y por sí misma dentro del mundo con esas tres culturas que están aunadas en nuestra propia tradición si hubiéramos sabido aceptar nuestra esencia mediterránea, pero solo nos concentramos en dos. ¿Tú crees que en algún momento de este futuro, esperemos que próximo, España aceptará ese pasado de Al-Ándalus y cambiará la forma en la que cuentan la historia? Que al final también creo que sería bastante positivo también para la propia convivencia a día de hoy, ¿no? Como una España que es multicultural, plural, con multicultural no, hay solo una cultura. Perdona. Culta, con que sea culta ya es multi. Plural, en la que hay gente pues, de diferentes orígenes, etc. Yo siempre me equivoco. Cuando así que pienso... el pronóstico malo y así te equivocas. Y... el pronóstico es tiendo al buenismo en todos los sentidos, entonces creo que la gente al final no es tan tonta. Pero la historia está todo el tiempo llevándome la contraria, ¿no? O sea que tengo que aguantarme con eso. Pero si una persona inteligente se toma algo ahora mismo, bueno, esta noche, venga, que ahora estamos en pleno Ramadán, se lo toma en Rabat, se lo toma en Madrid o se lo toma en París, es imposible que le digan que está en tres países diferentes. Estamos ya en unas sociedades que son muy parecidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la asimilación del Islam a la esencia cultural europea es un hecho. Va a entrar la asimilación del Islam en la esencia cultural española a través de la esencia cultural europea. Si las cosas siguen por su camino. Su camino es decir, oye, pero si es que realmente vuestra presencia como españoles es tan evidente como la mía. Y vuestra religión proviene de otro sitio. Y vuestros lazos culturales hacia otros mundos, si yo miro con nostalgia el Cairo, porque tengo una vinculación familiar o biográfica, vosotros podéis mirar a otros sitios. Esa idea de que tú solo puedes mirar al pozo del pueblo en el que te bautizaste, eso es una locura engendrada por la España de Franco, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el momento en que el Islam contemporáneo deje de ser mediáticamente el hombre con barba y el Kalashnikov en Kabul, será más fácil la asimilación. Y eso es una cuestión de modas. Yo tengo la edad suficiente, ya he cumplido los 25 años, y ya tengo la edad suficiente para saber que hace poco el malo no era el moro, era el rojo. Y en media hora tenemos un malo diferente. En el momento que hay un malo diferente, es muy probable que el Islam se pueda diluir. Hay algo, por ejemplo, que yo he estado viviendo ahora. He estado en Marrakech un tiempo y he estado viendo que había algo ahí que me gustaba. Yo no soy nada futbolero, pero esa idea de que haya una Copa del Mundo entre Marruecos, España y Portugal está unificando un factor que estamos igual de locos los tres países por el fútbol. Así que a través de la locura puede haber una convivencia interesante. Entonces, ese tipo de acciones que están mirando hacia más allá y están mirando al pueblo y no a la mezquita, no a la iglesia, no a la sinagoga y no a la fábrica de armas, yo creo que esa es la solución del ser humano, ¿no?
Dices algo en una entrevista de hace ya como 4 años. Dices... ¿Se me escucha bien o...? No, colócate que le estabas haciendo. Vale, perdón. Dices algo así como... ¿cuál es la narrativa que le queréis dar al chico argelino de 17 años que solo le estáis diciendo que su religión se ha extendido por la espada? Haces un argumento muy interesante. No, pues no estoy muy de acuerdo de la manera en la que lo formulaste, pero lo voy a reformular a mi manera, manteniendo tu esencia. ¿Qué es lo que le queréis decir sobre su religión a ese chico argelino de 17 años cuando solo le explicáis que su religión llegó aquí a hostias, que los cristianos, pues bueno, a fuerza de diálogo, evangelio, los judíos de manera genética? Esto es lo que queremos. ¿Qué es lo que qué va a resultar de esto? ¿Qué va a resultar de ese chico argelino al cual solo le estamos bombardeando con este mensaje, ¿no? Tu religión ha llegado aquí a la espada, se han metido aquí a base de hostias y bueno, y por gracia de Dios, pues pudimos acabar con ellos. Y te falta la parte de Dios echamos. Y os echamos, y como dice él, os echamos rancio, ¿no? Sí, dice algo así como, os echamos y con regusto rancio. Y volveremos a echar. Sí, algo así por el estilo. Quería preguntarte, yo creo que el enemigo de mañana será China, ¿sabes? Y de repente los chinos empezaremos a señalarles, ¿no? Y justo, de la misma manera que como dijo el profesor Benumella, bueno, y esto es un hecho en la academia, que nace la islamofobia y el islam como enemigo público cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Y tenemos que buscar un enemigo público y pues el islam es lo que toma ese lugar. Yo creo que el día de mañana pues será China, que lo siento pues por todos los chinos, hasta que ahora sufrir lo que sufrieron los musulmanes. Creo que será China y yo quiero preguntarte, ¿cuál será la realidad de esa España? Porque si hemos hablado de esa realidad del Mediterráneo, pero ¿cuál será esa realidad española que entiende que el Islam no es algo ajeno, que entiende que es algo que ha estado dando vueltas por aquí desde hace ya bastante tiempo, que nos precede, y esa asimilación, ¿no? Esa asimilación religiosa, ¿no? Que es, bueno, como aquí no, se ve normal ser judío y español, pero ser Islam sí que todavía existe esa alteridad, ¿no? El Islam es siempre el otro, el extranjero, el árabe, el mauris. ¿Cómo será esa realidad a nivel religioso en el futuro? Bueno, vamos por partes. Para que China sea el enemigo, tenemos que pasar todavía una guerra con Rusia. O sea que aquí todavía falta tiempo y Europa va hacia los cuarteles. O sea, Europa se está acuartelando. Por lo tanto, en las guerras nunca hay problemas de asimilación, ¿de acuerdo? Porque no hay nada que una más que un enemigo en común. Entonces, muy probablemente no hablemos de problemas sociológicos cuando tengamos un problema bélico real, ¿no? Entonces, ojalá hablemos de problemas sociológicos, ¿no? Lo segundo, aludiendo al chaval argelino que yo decía, era tenor de la película Le Thé au Harem d'Archimède, no sé si conocéis El té en el harén de Arquímedes, que es una película magnífica sobre un chaval argelino en Francia que le dice el profesor en clase de matemáticas, escribe Le théorème d'Archimède, el teorema de Arquímedes. Y él entiende le thé au harem d'Archimède, es decir, el té en el harén de un tipo llamado Archie Ahmad. Y escribe en francés el té en el harén de Archie Ahmad. Y todos se ríen de él. Y la película te quiere decir, si supieran estos imbéciles que se están riendo que Arquímedes llegó a Europa en árabe, tendríamos una forma diferente de recibir al que tiene la misma cultura. Si supieran estos imbéciles que si este chaval está aquí es porque Francia invadió su país y no porque se haya colado, tendríamos otra forma también de entenderlo, ¿no? Pero el problema siempre está en la historia, en cómo se pinta la historia, ¿no? Y a partir de ahí la segunda parte era lo que me has preguntado, que ya me he ido por peteneras. ¿Cuál será la realidad religiosa cuando el Islam acabe asimilándose? Ahí sí tengo yo también que tirar de edadismo. Yo he conocido un mundo árabe que era mundo árabe y ahora resulta que es musulmán. Yo conocí una España en la que todavía había pasaportes y en la última página ponía español. Por el hecho de serlo, ya tienes un título. Así que paséalo con orgullo por el mundo. Esa idea de ser la reserva espiritual del mundo está haciendo muchísimo daño al musulmán, a la musulmana. Esa idea de vosotros no sois creyentes, yo sí. Yo lo vivo desde dentro porque yo estuve en el Opus y sé cómo mira el puro al resto del mundo. Esa es la nueva jahiliya de Said Qutb en sus Ma'alim fi Tariq, los mojones en el camino, mojones en el sentido de señalizaciones en el camino, ¿no? El mundo árabe y el mundo europeo tienen un problema de
polarización ahora mismo hacia lo identitario. El mundo árabe-islámico está buscando la identidad en la religión, el mundo europeo está buscando la identidad en el pasaporte y no quiere que otro tenga ese mismo pasaporte. En el momento en que se diluyan esas dos manías de reserva espiritual, es muy probable que podamos crear una sociedad nueva. Aparecerán problemas nuevos, pero serán diferentes. Hay una serie noruega que se llama Beforeigners, jugando con la palabra before, de antes, y foreigners, que es extranjero, ¿no? Es en Oslo, empieza a aparecer saliendo del mar, vikingos, en noruegos del siglo XIX, del siglo XVII, la gente que había muerto vuelve a la vida. Entonces, claro, está jugando con gente que viene de fuera, ¿eh? Entonces está jugando con la emigración. Dice, oye, ¿y si la emigración no fuera gente de fuera, sino gente de antes? Y es muy interesante porque el primer capítulo pasa eso y en el segundo capítulo han pasado 10 años, ¿no? Si en el primer capítulo los grafitis de las calles ponían Noruega para los noruegos, porque están hartos de la migración latinoamericana, árabe, pakistaní, etcétera, etcétera, en la Noruega de 10 años después pone Noruega para los noruegos de hoy. Se había creado una nueva forma de racismo. Cuando tú creas una bolsa identitaria en la que meter a una persona, estás generando un rechazo permanentemente. Eso lo está viviendo muy bien Israel, que ha creado el último gueto y el definitivo, además. Eso lo dijo Amos Oz. Ojo cuando todo el mundo que tiene que estar aquí es judío y no hay más judíos en ningún otro sitio, porque cada vez que se ha creado un gueto ha habido un problema, ¿no? Israel ha generado la idea de la identidad exclusiva. Bueno, pues en el momento en que la gente diga, ¿te quieres relajar un poquito con tu identidad? ¿Me quieres dejar en paz que sea un mal musulmán, un mal cristiano, un buen judío, un mal judío? En el momento en que dejemos de estar, como decía Juan Goytisolo, contaminados de pureza, es muy probable que empecemos a vernos con cierta convivencia, ¿no? ¿No crees que eso también es un identitario secular laicista? No, porque yo soy religioso. Lo que quiero es que... No, digo, es ese argumento. Alguien podría decir, vale, vamos a dejar a un lado la identidad religiosa. Que la religión está en casa. Mira, hay Manfred Kropp... Es una presuposición secular, que la religión tiene que estar en casa. Secular no es atea ni laica. Es decir, que es atea ni son los lugares. Es decir, Manfred Kropp dice, tan ordinario es mostrar tu religión como tu inclinación sexual. Y ahora mismo está todo el mundo poniendo sobre la mesa mi inclinación sexual y mi religión. Tío, relájate. Para vivir en común, la privacidad da un paso atrás. A mí me encanta descubrir después de un rato de compañía de viaje con una persona que de pronto me dice, oye, que me voy a rezar, que es la sala. Y digo, coño, resulta que era musulmana. A mí me gusta eso. No la idea de te lo pongo aquí por delante. Igual que la idea de como soy español, por tanto soy cristiano. Esas ideas de las identidades exclusivas esconden una soberbia. Y la soberbia muchas veces te mete en un círculo, en un compartimento estanco, ¿no? Pero simplemente por estirar un poco más la idea y ya te doy... alguien diría, oye, al final la identidad religiosa es una identidad mucho más laxa que la identidad nacional, porque yo si no he nacido en España, que no es mi caso, si nací en España, no puedo ser español, teóricamente, ¿no? Pero al final lo que es la identidad religiosa, pongamos por ejemplo el cristianismo, yo siempre puedo hacer cristiano y mañana mismo estoy dentro del cristianismo. ¿Seré mejor cristiano o peor cristiano? Pero también yo creo que las religiones tienen ese oye, estamos aquí, será mejor o peor, pero bueno, es un camino, no pasa nada, ¿sabes? Tampoco creo que sea esas personas que se definen por la identidad religiosa como una especie de exclusivismo y mira, estas son las reglas y si no estás aquí, lo siento, pero te vamos a poner la pegatina, te vamos a poner aquí el simbolito este amarillo, la estrella de David y tú eres un señalado. Creo también que, como en todo, ¿no? Hay extremos en todo. Absolutamente. A lo que yo voy es que la identidad es personal y toda identidad colectiva encierra algo diferente. Yo he escrito algo sobre eso. Vivimos en una época de estética y de la identidad. Yo le digo a los demás lo que soy, mediante un tatuaje, mediante una forma de comer, mediante lo que tú quieras. Estoy permanentemente generando una estética de la identidad y yo creo que hay que avanzar hacia una ética del comportamiento. Yo respeto a la religión cuando crea buenas personas, desprecio la religión cuando crea malas personas. Y es la religión en general, ¿no? Pero me pasa igual con la política. Mis hijos que tienen edad de cuestionamiento, bueno, todos tenemos edad de cuestionamientos identitarios, pero con 15, 20 años tienen esa idea de, oye, es que tengo un amigo que es trans. Y yo digo, vale, pero ¿es buena persona o no? Porque ahora parece que simplemente con tu lucha de adquirir la identidad has alcanzado el final de tu
yihad personal en el sentido de esfuerzo personal. Bueno, pues no. El comportamiento es... Decía Albert Camus que la diferencia entre una buena persona y una persona que hace cosas buenas es que de la segunda nos enteramos todos. Bueno, pues hacia eso avanzo yo. Hacia que si las religiones no avanzan hacia un comportamiento, sino simplemente hacia una identidad, la religión ha perdido su sentido originario. Bueno, porque al final eso es el sentido original de las religiones, más que la identidad, el buen comportamiento, pero eso también se ve reflejado después en los actos, a la hora de convivir, etcétera. Pero, claro, si tú lo pones de esa perspectiva, a mí me hace... reflexiono y digo, no creo que tenga que ser tanto que ver con un tema identitario. Para mí es más un tema de tono de piel, de racismo, porque no ha habido ningún problema con otras identidades que vienen aquí a España, ¿no? Cuando viene ahora mismo, ¿no? En Europa, un judío, por ejemplo, de Israel. Nadie tiene problema con un judío de Israel y todo el mundo lo acoge. Sin embargo, todo lo que viene del sur de España, todo lo que es oscuro, todo lo que es relacionado con el Islam, siempre se tiene ese problema más con su identidad, o sea, más con su tono de piel realmente que con su identidad religiosa, porque antiguamente, como tú has dicho, el Islam no era un problema, ¿no? No lo era, no lo ha sido nunca. Pero yo creo que hay más problemas. Es decir, siempre decían, los humoristas estos, los morancos de Triana, decían que la diferencia entre un árabe y un moro es que el moro llega en una patera y el árabe llega en un yate. Esa es la diferencia. Entonces, ¿somos racistas en España? Bueno, nadie se metía con Zinedine Zidane en su chalet de La Moraleja. Y era musulmán y era abiertamente y públicamente argelino, creo que su ascendencia argelina a través... Es decir, el problema siempre es cuando aquí la gente habla de el chino, el panchito, el moro, está despreciando al otro por unas categorías diferentes, pero siempre con la misma base. Yo soy más que tú porque tengo más que tú y me merezco esto más que tú, ¿no? La historia de la humanidad, yo daba clase en una universidad americana y el programa era Humanity in Motion, la humanidad en movimiento. La historia de la humanidad es en permanente movimiento, por eso es tan ridículo pensar que aquí en el 711 pudo venir alguien, encender o apagar la luz y ahora todo el mundo, fuera todo el mundo. Pero si esto es toda la historia, estaba yendo gente, viniendo. Lo sorprendente todavía en el Estrecho de Gibraltar es que nos sorprenda que la gente cruce el Estrecho de Gibraltar, cuando toda la historia ha sido así. Entonces, si yo veo tus rasgos y digo, joder, tienes la cara de mi tío Manuel, el de Córdoba. Ya no, porque hay una ascendencia, ¿qué te digo yo? Marroquí. No, pero tú podrías decirme ahora mismo que tú eres, ¿qué te digo yo? Griego. Egipcio. O tú podrías ser egipcio. O tú podrías decirme ahora mismo que eres cubano. Es decir, ¿en qué momento nos han dicho a nosotros que hay un exclusivismo identitario? En el momento en que cada uno ha decidido que como soy esto, por tanto soy lo otro, ¿no? El ergo ese de las identidades es lo que hace mucho daño. Pero eso nunca acaba, porque realmente hay identidades dentro de las identidades, está el español, pero luego dentro de España tienes el catalán, luego después tienes el andaluz y luego dentro de Cataluña tienes el del norte y luego el del sur. Y todo, al final constantemente crea divisiones. Es uno de los problemas del nacionalismo. Cuando yo me he criado en Madrid, mi familia, mi acento andaluz viene de que mis padres eran de Melilla, mis abuelos también, mis bisabuelos, o sea que hay un rollo andaluz proyectado al norte de África que se ha mantenido de acento. Estudié en Granada, vivo en Sevilla, pero claro, yo siempre, como soy funcionario de la Universidad de Sevilla, digo, soy de Sevilla. Si yo aparezco por Oviedo de Sevilla, dice, qué gracioso. Sevilla, ergo gracioso, ¿no? El estereotipo está funcionando permanentemente. O sea, esa idea de el negro tiene el ritmo en la sangre se aplica absolutamente a todo en la historia de la humanidad. Porque somos gente de verdades como camiones, no sutiles. Y la mayor parte de las cosas se explican con sutilezas, ¿no? Qué bueno, porque realmente... Bueno, yo soy muy en contra de los nacionalismos como tal. A mí no me gusta que me encasillen en eres español, eres marroquí, eres... Porque al final... Mañana me voy a vivir a Emiratos Árabes y si llevo 40 años de mi vida, pues me sentiré emiratí o cubano, como tú has dicho. Pero claro, esas constantes divisiones realmente es porque la gente necesita poner una etiqueta para nosotros, ellos. Sí. Si no pones esa etiqueta, ¿cómo te refieres a la otra persona? ¿Quién es ese que está enfrente tuya? Y continuamente es siempre... Desde la posición que te has dicho, del que más tiene, la etiqueta hacia el que menos tiene, de tú eres el otro, el que se tiene que ir, el que tiene menos poder, el ajeno, el que no pertenece a nosotros, da igual lo que hagas.
realmente, ¿no? Porque realmente. La tolerancia es una cuestión de porcentaje. Si hay mucho de todo, esto es mucho más abierto, ¿no? Yo estuve en Canadá y en Vancouver un amigo mío iba a buscar a su hija a la guardería y al salir de la guardería ella traía una, no sé cómo se llama, las botellitas estas de agua metálicas, una botella de agua, la chica se llama Paloma y ponía Caroline. Y dice, Paloma, que te has traído la botella de Caroline. ¿Quién es Caroline? ¿Cómo es Caroline? Simpática. Ayúdame un poquito más para decir... No, Caroline lleva una camiseta naranja. Y la camiseta de la guardería era naranja, ¿no? Todo el mundo... No, Caroline tiene una mochila muy bonita. Caroline... Era imposible localizar. Total, que vamos a por la profesora. Oye, Caroline... Y Caroline era negra del sur del Sudán. O sea, la niña era una preciosidad, pero completamente negra. Y su amiga no la había identificado con eso. ¿Por qué? Porque vivía en un entorno en que había muchas más formas de catalogarlo, ¿no? El problema en España es que somos unos catetos. Entonces solo tienes 4 colores. Cuando tienes 4 colores, haces una pintura muy básica. Si tú tienes una paleta de colores impresionante, harás una pintura más inteligente, ¿no? A mí, tú decías eso, a mí me encanta ser español. Es muy útil ser español. Tienes un pasaporte europeo y es útil. Pero si yo mañana recibo una oferta de una universidad canadiense y acabo convirtiéndome en canadiense, me parece igual de bien. Pero la gente entiende la identidad como algo exclusivo, ¿no? Si te parece, pasamos a las 3 preguntas rápidas. Las 3 preguntas. Bueno, todos los capítulos los cerramos con... tipo test. Sí, tipo test. Por cierto, hablando del Zoco, que lo he mencionado antes, nos hemos reído. Está el Zoco ahí activo, pues si alguno de vosotros quiere entrar, el link en la descripción. Sí. Es que tenemos un proyecto que se llama el Zoco. Como tú has dicho, el Zoco ahí de un... Es un jaleo. Un jaleo, etcétera. Nosotros tenemos un Zoco, que es una comunidad privada de seguidores, que ahora justo cuando paremos... seguimos hablando un rato, que es como un... Con el Zoco. Sí, con el Zoco. Y ahí es cuando coges, tiras el micro, venga chicos, a €1. Ahí te metes con todos los demás historiadores. Ahora es cuando empezamos a decir la verdad, ¿no? Claro, ahí es cuando te pregunto por el fulano que es un asturianista. Que... Sí. Ahora es cuando demuestro por qué no he bebido agua, porque estoy en pleno Ramadán. Claro, no, y lo sabíamos, Emilio González. Han traído un musulmán, con lo cual por eso. El nacionalista andaluz es también musulmán. Hostia, es que curioso eso, porque... para la historia como tal, pierde mucho peso si tú eres musulmán. Es decir, hay gente que directamente no dice soy musulmán porque, claro, automáticamente tú ya no formas parte de la academia española. Pierdes credibilidad académica. De hecho, bueno, no voy a mencionar aquí, pero conozco a varios arabistas de renombre aquí en España que nos lo dice porque dice, es que yo, fíjate, yo tengo una carrera académica, como lo diga, es que pierdo credibilidad. Y lo lleva él en su vida privada y... Tal cual, es así. ¿Será el caso de Emilio González Ferrín? Chan. Quedaros en el Zoco. Ha dicho que es religioso. Sí, yo creo que a mí cuando la gente dice es falangista, yo muchas veces me miro al espejo y digo, lo seré, porque eso se sabrá, digo yo, o a lo mejor te toca, ¿no? Porque muchas veces dice, ¿qué seré yo, no? Pero no, yo creo que lo importante no es lo que yo sea, lo importante es lo que quiero ser. Y a mí me gustaría ser una buena persona. Ostras, tengo una pregunta muy interesante ahora, aprovechando esto, que ya vamos a terminar con las 3 preguntas. ¿Dónde la gente, como usuario normal y corriente, se puede informar sobre la historia del Andalus? Alguien que quiera profundizar. Porque también alguien que no sea Emilio González Ferrín. Exactamente. Va a tener que leer mis libros. No, pues hay muchos libros. No, hay mucho... la historia del Andalus es una gran disciplina muy bien trabajada, tanto por el medievalismo como por el arabismo español. O sea, las rencillas internas que pueda haber son las lógicas de un debate en pleno movimiento, ¿no? O sea que yo acepto la existencia de mis adversarios. Me temo que ellos van a tener que aceptar la mía. No, pues lo digo porque nos escuchan, sorprendentemente en este podcast, nosotros empezamos como vamos a hablar de la comunidad musulmana, etcétera. De repente se fue volviendo muy grande, vamos al mundo árabe, de repente muy grande, vamos a hablar del mundo. Pero claro, nos ve mucha gente de pensamiento, pues a lo mejor podría decir más ultraderecha, entre mito fundacional, etcétera, y nos comentan mucho, ¿no? Entonces digo, oye, pues, ¿qué 3 libros les puedes recomendar, por ejemplo, para hacerse esa duda interna? Gracias por quitarme una de las preguntas, pero bueno, sí. Sí, esa era la pregunta. Una de las 3. Vale. Ahora lo voy a sustituir rápido por una cosa que se me viene a la cabeza. Bueno, está feo que lo haga, pero yo primero pondría cuando fuimos árabes. Antes de cualquiera de tus obras. Sobre Al-Ándalus estamos hablando. Sí, sobre sí. Al-Ándalus sí. Yo pondría el primero, porque te lleva después a otro. Es la pista que te va llevando a otros, ¿no? O sea que eso sí sería importante, ¿no? Libros que a mí me han marcado para la historia del Al-Ándalus. A mí me gusta mucho
el libro, mira que él no me gustaba en absoluto, era un personaje muy soberbio, pero el libro de Pierre Guichard sobre Al-Ándalus me gusta mucho. Y el libro de Pedro Chalmeta también, él tiene un carácter muy especial, pero eso no importa, es un investigador como la copa de un pino. El libro del Señor del Zoco también es un libro magnífico para entender Al-Ándalus. O sea que hay unos libros ahí muy interesantes, ¿no? El libro de Juan Bernet, Lo que Europa debe al Islam de España, es impresionante, ¿no? La lista de lo que Jerry Broughton llamó el bazar del Renacimiento. Hablabais de un zoco, pues la versión persa, que es el bazar. El tío decía, el Renacimiento es un bazar, porque todo lo nuevo, evidentemente, vino de Oriente, absolutamente todo. Entonces venía por la ruta de la seda, venía por Sicilia, venía por la España árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese juego, si yo fuera un ultranacionalista español, yo diría que seguiría el consejo de Juan Goytisolo, y los españoles somos europeos en más porque hemos aportado muchísimo más. Hemos llevado el Mediterráneo a Bruselas, si queréis, ¿no? Pues sin más dilación paso a las 3 preguntas rápidas. Si Emilio González Ferrín no fuera Emilio González Ferrín, ¿qué otro arabista le gustaría ser? No me gustaría ser un arabista, me gustaría ser Américo Castro. Historiador. Bueno, me ha parecido. Pensaba que decir algo aún más humilde, tipo, me gustaría ser alguien con una vida tranquila y me gustaría ser un carpintero. Sí, no, ha sido. ¿Y por qué Américo Castro? ¿Por qué te gustaría ser Américo? Porque fue un tipo que se hacía preguntas. A mí me interesa la gente que se hace preguntas, ¿no? Yo soy más filósofo, yo soy más religioso que filósofo, porque tengo más sentido de la espiritualidad que de la racionalidad en mi propia vida, pero cuando estoy en la universidad me gusta aplicar la filosofía más que la religión, ¿no? La filosofía hace preguntas incómodas, la religión da respuestas, ¿no? Entonces Américo Castro estaba siempre haciendo preguntas. Algunas de ellas las respondía, y algunas de ellas las respondía con lo que para mí era un error. Por ejemplo, lo de las castas. Yo creo que había más individuo que grupo, ¿no? Pero me gusta mucho esa persona que fue embajador, que descubrió en Marruecos, en una misión prácticamente antropológica, lo que podía haber sido la España de la edad conflictiva, y se empieza a hacer preguntas, y de pronto tiene que responder a la gran pregunta de una guerra civil diciendo el problema debe estar antes, ¿no? Ese permanente signo de interrogación me admira, ¿no? La siguiente pregunta es: algunas de tus postulaciones o teorías van claramente contra el 99,99% del consenso académico. ¿Incomoda eso a Emilio González Ferrín o se ve a sí mismo como un visionario? Me incomoda muchísimo y me hace, no soy visionario, me da miedo, entonces me obliga a replantearme permanentemente mis afirmaciones, me lleva a corregir, a afinar, a volver a hinchar las ruedas, ¿no? Y intento avanzar precisamente porque no quiero mirar hacia donde me están llevando todos, pero tampoco quiero ser el enfant terrible de todo esto, ¿no? Pero es un momento de, ¿cómo podemos decirlo?, de decepción personal y de alimentación intelectual. Decepción personal porque veo la pobreza humana que hay en mucha gente que dice, pero no lo leas. A mí me ha pasado en una conferencia que está por ahí online, que después de dar lo mejor que yo tenía de mí, hablando sobre el Al-Ándalus, me dice un tipo, a mí lo que me preocupa es tu visibilidad. Y yo, entonces Dios te ha enviado para hacerme invisible. ¿Cuál es tu misión? Para ti, ¿qué es el debate intelectual? ¿Esto qué es? Entonces, a mí eso me da mucha pena. Pero... De hecho, yo te lo he dicho, a verte yo con el podcast. No estoy de acuerdo con muchas de tus postulaciones, pero es que de verdad me pareces muy interesante sobre o sea, cómo escribes, la manera que tienes de confrontar ciertas ideas en la academia. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Veremos, o sea, la pregunta es, ¿veremos alguna retractación o alguna corrección de las teorías de Emilio González Ferrín en el futuro temprano? Ojalá. Y si es así, ¿qué es lo que corregirías? Que digas, esto estoy empezando a dudar sobre ello. Ojalá me pueda retractar, pero en bloque además. Ojalá aparezca la prueba definitiva, no 4 sellos que lo ha leído un Trujimán, que puede leer Manolito, como puede leer Muhammad, como puede leer Vladimir, dependiendo de lo que quiera leer, ¿no? Eso no me vale. Ojalá aparezca una prueba definitiva de lo que pasó en España en el 711. Pero me temo que es que no, si no lo aparece es porque no existió, pero si aparece es así. Me gustaría retractarme. Sí, me gustaría tener la certeza de que me he equivocado.
Yo tengo una historia de un compañero con el que estaba muy enfrentado, que me dijeron un día, oye, ¿quieres venir a dar una conferencia sobre esto? No quiero decir el campo concreto porque si lo digo me lleva directamente al compañero. Y este compañero y yo estábamos enfrentadísimos hasta el punto de que un día en unas escaleras hubo un momento ahí de Karate Kid que lo mismo la liamos, ¿no? Y de pronto pensé yo, me parece una persona despreciable, pero es el que más sabe sobre esto. Entonces dije, pues este tío. Y lo trajeron y yo estaba en primera fila y él dijo, quiero que sepáis que estoy aquí por que me llevo fatal con él y que muchas gracias. Y seguimos sin hablarnos, pero a mí me gusta mucho la ciencia de vamos a dejarnos ya de lo personal y vamos directamente a lo que realmente importa, ¿no? Ahora, yo le tengo que dar la vuelta a esa pregunta. ¿Veremos en algún momento una retractación del 99% de la gente que ya se ha retratado contra mí? La respuesta es no, jamás, nunca. Dentro de 20, 30 años, en los libros de historia, se dirá, evidentemente eso de la conquista árabe de la península ibérica es un mito fundacional que tiene relación con la historia franquista, pero nunca me citarán y nunca ellos lo aprobarán. Porque así como funciona esto, el que te ha puesto el palo en la bicicleta, cometes un error si le das visibilidad y a mí me han dado visibilidad. Bueno, tampoco creas que nunca lo van a saber porque este podcast seguirá existiendo para aquel entonces. Y es un podcast muy popular y por eso va a mi último punto. Nos sigue, sobre todo aquí este episodio va a ser visto por muchos arabistas de distintas universidades de España. Esa de ahí es tu cámara, por favor. ¿Qué mensaje te gustaría? Si ahora mismo todos los arabistas de España estuvieran escuchando a Emilio González Ferrín y tuviera un minuto para enviarles un mensaje, esa de ahí es tu cámara, ¿qué les dirías? Por favor, vamos a enseñar de verdad árabe en las universidades españolas para que los licenciados, licenciadas en estudios árabes islámicos realmente hablen árabe como los licenciados en inglés hablan inglés. Y los islamólogos y las islamólogas, por favor, distinguir muy bien los campos de trabajo, que no caigamos en el medievalismo, sino que el Islam es una forma de estudiar algo que se produjo o se empezó a gestar en el siglo VII y sigue vivo. Por lo tanto, es imposible que pensemos que con lo que me sirvió para estudiar la Edad Media puedo explicar el Islam contemporáneo. Pues con eso... Yo tengo una pregunta, pero la voy a dejar abierta para el zoco. Vale, eso te iba a decir. Porque... Así que la gente que quiera verla la vais a poder ver dentro, pero es una pregunta ya más de Emilio como persona. Así que nos vamos a despedir, ¿no? Vale, pero vas a hacer la pregunta y la respuesta que han hecho. Sí, voy a decirle... la pregunta es la siguiente. Tú por tener esta visión de los hechos, ¿a ti eso te ha entorpecido tu carrera? Porque bueno, he leído el libro y cosas que han ido pasando, y esa es la pregunta y la contaremos. Y hasta aquí, medineros, medineras. Primero quería darle las gracias al profesor Emilio González Ferrín, aunque él tiene una sección en una de sus obras, no recuerdo cuál, en la cual... Varias obras. Sí, pues una de sus obras de artículos o podcast, en la cual dice que todo esto de doctor, profesor, le parece un academicismo, algo clerical y a él le gusta ser cercano. Creo que me acuerdo. Yo creo que me preparo muy bien las entrevistas. Tenéis que darme ese reconocimiento, medineros, medineras. Quiero darle las gracias porque ha venido desde Sevilla, ha tomado su tiempo. Yo me traía el libro para que me lo firmes también, ¿eh? Claro, y tiene aquí el libro para... Eso te va a costar una pasta. Si queréis saber más sobre qué va a pasar detrás de las escenas, con esta pregunta tan abierta y otras cosas que vengo yo preparado desde casa, que le vamos a preguntar en el Zoco, tenéis el link en la biografía. Haced clic, entrar en el Zoco y enteraros sobre qué va a pasar con Emilio González Ferrín. Le desnudaremos o no le desnudaremos, lo sabremos en el Zoco. Haz tu cierre legendario. Y nos vemos pronto. Bueno, esperamos que os haya gustado este episodio. Darle like, suscribiros, compartirlo con algún amigo vuestro que sea muy nacionalista, que eso también va a ser un poco curioso. Le compartís el vídeo y le dices, oye, toma, mírate este vídeo. Con ganas de alboroto, ¿eh? Sí, mírate este vídeo a ver si te gusta lo que dice este señor. Y nada, nos vemos pronto en La Última Medina. Chicos, un momento. Vale, palmada. Ahora...